Son las 6:35. Ya llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Seis de la mañana, está fuerte esto, 6 de la mañana con 37 minutos. Buenos días, amigos de la provincia de Cotabambas, de la región Apurímac. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran a estas horas de la mañana? Mi nombre es Gonzalo Huirce y como siempre los vamos a estar acompañando durante 2 horas aquí en el informativo Huillaricui a través de los 102.7 de la FM. A levantarse, los que aún no se han levantado. Y buenos días con los que ya están abriendo el negocio, quizá en el distrito de Chalhuahuacho, en Mara, en Aquira, los que están en el campo, las mamitas que nos escuchan desde Palca, Picosaiguas, desde Pitic, desde Patario también, ahí nos escuchan mucho a través de la AM y la FM. Bueno, saludos para todas las comunidades que nos sintonizan a estas horas de la mañana. De esta manera iniciamos una edición más del informativo Huillaricui y ya en cabina de la radio, bastante abrigado, mi compañero de labores David Ortiz. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gonzalo, ¿cómo están? Buenos días a cada uno de los oyentes de Radio Surfui, donde llega la señal a través de los 102.7 y 810 de la amplitud modulada y a través de la www.radiosurfui.com. Saludos para cada uno de ustedes, buenos días. Hoy estamos viernes, fin de semana, viernes 27, ¿no? Ya la gente espera siempre el viernes, sobre todo para mucha gente en el sector público viajar, ¿no? Sobre todo la gente que trabaja en las distintas municipalidades. Se van a Cusco algunos, ¿no? Sí, mucha gente se va hacia Cusco, hay mucha gente también que se va hacia Puno, se va mucha gente a Arequipa, a Bancaicito, ¿ah? Hay gente que se va a Bancaicito también, qué rico realmente irse a Bancay, comer este delicioso plato que es con este tallarín abanquino. ¿Cómo le dicen? ¿Tallarines de la casa? Tallarín de casa, ¿no? Tallarín abanquino. ¿No? Rico, ¿ah? Sí, con su capche, delicioso, con su estofadito. Qué riquísimo realmente. Oye, no hablemos de comida porque ya me dio hambre. Ya me dio hambre también, ¿no? Pero bueno, sí, tienes razón, pues la gente los fines de semana, conozco a algunos en el distrito de Chalhuahuacho que el viernes van a visitar a la familia por ahí. Así es, claro. En Cusco, en Abancay, porque lógicamente tienen que ir lejos de casa para poder trabajar, ¿no? O sea, son el sustento, pero ya esperan el viernes para apenas 3:45, 4 de la tarde, arrancan para Cusco y Abancay, ¿no? Sí, y de hecho que, claro, fin de semana aprovechan para viajar, para irse a la ciudad de Cusco y otras regiones cercanas, y mucha gente sobre todo de la zona de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho, se está yéndose para Cusco ahora. Sí, definitivamente. Sí. Así que un abrazo para ellos. Resistan, amigos, que falta poquito ya para falta poquito. Fin de semana. Aquí también, fin de semana nos damos nuestro trato, ¿no? ¿Qué haremos hoy día, David? Hoy vamos a hacer... No, hoy juega el Cienciano con el Garcilaso, ¿no? Hoy tengo una cita a las 8 de la noche.
Hace poco estuve escuchando a Vicky Esperanza, que es la que hace la pichanga de Surfu de 5:30 a 8:30. Ya. Creo que por ahí tiene su corazoncito, ¿ah? ¿Corazoncito celeste o rojo? No sé, me parece que es medio rojo. Medio rojito. Sí, me parece. Bueno, no sé. se respeta. Pero bueno, hoy es el partido. De hecho, 8 de la mañana, ¿no? 8 de la noche el partido. 8 de la noche. De hecho que mucha gente está viajando hacia Cusco para ver este partido también, ¿no? Un partido que está generando mucha expectativa. Incluso la página de la Liga 1 ha hecho publicaciones tanto del Cienciano y el Garcilaso. Un partido importante del interior del país, ¿no? Uno de los clásicos muy después de, podemos decir, entre la U y Alianza. Es otro de los clásicos en el sur, ¿no? En el sur o el interior del país, que tiene mucha festividad, es muy buen visto también. Y de hecho que así sería interesante de que otros equipos a nivel de las distintas regiones puedan tener ese tipo de acogida, ¿no? En el fútbol sobre todo, porque al final este tipo de partidos, este tipo de fútbol genera movimiento económico, porque hay gente que vende ya a las afueras del estadio el anticucho, gente que vende ahí el arroz con huevo, las camisetas, la gente que vende las camisetas, las gaseosas, o sea, todos ganan. Los taxistas que están llevando y transportando a los hinchas al estadio, las pollerías, los restaurantes que están alrededor del estadio, o sea, el fútbol prácticamente es una industria que genera bastante movimiento económico. Los periodistas que hablan del fútbol, o sea, si analizamos bien, es pues una industria que genera mucho movimiento económico, y de hecho que también se está viviendo esto ya en el departamento de Apurímac con los chancas. Sí. Por ejemplo, la última vez que campeonó, anteriormente, la anterior fecha que campeonó, hace 2 años creo, la U. Sí. No sabes el movimiento económico que generó los restaurantes, los hoteles, la movilidad, no había ya hotelería, ¿no? O sea, claro, la capacidad rebasó. Es una dinámica económica bastante interesante. Lo que sí hay que ponerle mano dura y hay que luchar contra estos energúmenos que muchas veces manchan pues el espectáculo futbolístico. Estos pseudo hinchas que se hacen llamar, que encuentran estos espacios pues para ejercer violencia contra el otro equipo, ¿no? Yo creo que no, o sea, yo creo que el fútbol es para vivir, es una fiesta. Es una fiesta para ir con tu hijito, con tu familia, estar ahí, alentarlo, ¿no? Equipo. Alegrarte cuando hace un gol, chiflarle al rival cuando va a patear un penal. Y también cuando reniegas, cuando pierde tu equipo, pero en las buenas y en las malas hay que estar con el equipo. Y ahí debería quedar, ¿no? Salir del estadio tranquilo, si te encuentras con el contrincante ahí, simplemente pues reírte, ¿no? Si te ganó o perdiste, y seguir con tu vida, ¿no? Que se ven pues las barras de la U, la Alianza. Inclusive me imagino que también sucede lo mismo con el Cienciano y el Garcilaso, ¿no? Tanto que se agarran a la salida. No sucede eso, pero de hecho que para esos partidos, por ejemplo, este partido está catalogado como alto riesgo en Cusco. Justo ayer ya se reunieron todo lo que es la Policía Nacional de Perú con la prefectura y de hecho los representantes de cada equipo para garantizar que el espectáculo pueda finalizar de mejor manera y sin violencia, ¿no? Y es lo que se quiere, pues. Y lo que tú dices, Gonzalo, es muy cierto, ¿no? De que si bien el fútbol y hay contrincantes o hay esa rivalidad entre equipos, eso debe quedar en cancha nada más. Sí. Bueno, en cancha es la rivalidad, el cántico, el apoyo a su equipo. Pero ya fuera de los partidos, fuera del estadio, uno se tiene que abrazar, ¿no? Finalmente somos seres humanos y disfrutamos. Y como tú decías, ¿no? Qué interesante es de que... Y qué bonito es cuando la gente va al estadio con su familia, con los hijos, le compras su camiseta a tu hijo, o te compras la camiseta o regalas a la persona especial. Y esa vivencia es diferente, distinta, ¿no? Los que no han ido al estadio, hay mucha gente que de hecho que no ha ido al estadio, pero ir al estadio es una vivencia diferente, distinta. Es toda una experiencia. Es una experiencia diferente, bonita, desde la previa, desde el primer, segundo tiempo hasta finalizar. Y qué mejor si tu equipo gana. Claro. ¿No? Inflas el pecho. Claro. Sales ahí como que tú hayas ganado ese partido. Un pavo real ahí, ¿no? Todo abierto ahí. Pero bueno, hoy día es el partido 8:15 de la tarde. De la noche. Sí, estoy todavía. 8:15 de la noche. Javier Checchi está diciendo, hoy juega el papá. Bueno, Javier es del Cienciano, ¿no? Javier es del Cienciano. Por ahí le puede hacer una apuestita a usted, David. Sí, entonces, yo en estos partidos es mi cábala. ¿No apostar? No apostar. Pero bueno. Ese es mi cábala, ¿no? No apostar para estos partidos, ¿no? Yo creo que y ayer le hicieron una entrevista. ¿Tú recuerdas a Eric, este periodista de ¿Eric Osores? Eric Osores. ¿Sí? Eric Osores es uno de los seguidores del Garcilaso, siempre apostó por el Garci. Ayer le hicieron una entrevista y él decía en su entrevista que lo que yo te decía anteriormente, de que a nivel nacional
en el sur del país o en el interior del país, este clásico entre Cienciano y Garcilaso es uno de los más esperados también. Bueno, sí, o sea, que genera mucha expectativa. Genera mucha expectativa. En Cusco hay gente también que hincha por el Garcilaso de otras regiones, de otras ciudades. Y hablaba también, ¿no?, de cuán importante es de que estos tipos de partidos, sobre todo equipos tradicionales, puedan surgir en otros departamentos, por ejemplo en Arequipa. En Arequipa, por ejemplo, el Aurora con el Huracán creo que es el clásico, sí. Pero que en el tiempo se está perdiéndose, porque lamentablemente por actos de corrupción, porque estos equipos no quieren que vayan a la profesional, se quedan y pierden hinchada en el tiempo. Hay muchísimo hinchaje de ellos, sobre todo las generaciones ya mayores, claro. Son hinchas del Pierola, del Aurora, el Huracán, ¿no? Sí. Pero en Arequipa creo que el Aurora con el Huracán es el clásico, creo, ¿no? Sí. O, no sé, pero bueno. Pero es lo que dice, ¿no? Incluso en el norte del país, por ejemplo, Los Ángeles de Cutervo, que es este equipo también que genera mucha hinchada. Ahora, por ejemplo, en Apurímac, ¿no?, en Abancay, hay un equipo, por ejemplo, que genera mucha hinchada, que es el Grau de Abancay. Y el Grau de Abancay está puesto en Copa Perú, ¿no? Y son equipos que tienen mucha tradición, pero que lamentablemente por actos X, no están dentro de la profesional de la máxima liga peruana, pero bueno, el detalle es de seguir apoyando a sus equipos, ¿no? Pero bueno, hoy es el clásico entre Cienciano y Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, 8:15 de la noche, partidazo que se viene hoy en la noche, ¿no? Y ya las entradas prácticamente están copadas por ya algunas tribunas. De hecho, la gente va a comprar en último momento, la mayoría de la gente va a comprar entradas físicas, pero bueno, hay mucha gente, como te decía Gonzalo, que están yendo desde Cusco hacia la ciudad de Cusco para ver este partido y darse un espectáculo. Después de las 8:30 o 9 de la noche, 11 de la noche, la gente ya se va a la plaza a disfrutar un poco de quién ganó o no. La rivalidad está en la cancha, pero hay que apoyar a sus equipos. Hoy 8. ¿Cuál es el score? Sí, bueno, yo diría que participen, la gente pueda participar. Le voy a dar el score al Garcilaso, 2-1. 2-1 el Garcilaso, pero ustedes, amigos oyentes, pueden meterse en estos momentos. Hay un post del Facebook de Radio Surfuy donde usted puede colocar su score. Por ejemplo, ya han habido algunas personas que están participando. Por ejemplo, Garcilaso dice 1, Cienciano 0, gana el Cienciano 2-1, Garcilaso 2, Cienciano 2. Un empate. Gana Cienciano 3-2, Cienciano 1-0. Como hincha del Cienciano me gustaría que gane Cienciano, dice Alex Melo. Bueno, saludos para Alex Melo, Obispo Quispe, para René Paco, para José Lima y Puma. Tú también, papá, que me estás escuchando en estos momentos en el Facebook. Escríbanos, o escríbanos también aquí al WhatsApp de la radio, atención, ¿cuál es el score? ¿No? 974-78-2420. 974-78-2420, reiteramos, 974-78-2420. Vamos a hacer un programa especial este fin de semana, ¿no? Fin de semana para que la gente también... El rompejaula, ¿no? El rompejaula. Pero atención, ingresen al fanpage de Radio Surfuy, estamos en vivo y en directo, también nos pueden escribir, estamos en vivo y en directo. ¿Cuál es tu score? Vamos a leer tus comentarios, ¿no? Vamos a leer tus comentarios al fanpage, estamos en vivo y en directo, y también nos pueden escribir al fanpage. Hemos lanzado un flyer de este clásico entre Garcilaso y Cienciano. ¿Quién gana? Escríbanos, ¿ah? Karina Pumacayo dice ya que gane el mejor. No está jugando el mejor, David, ¿no? No. ¿Quién es el mejor? La selección. Bueno, ya tienen ahí entonces el post de Radio Surfuy, por favor, para que puedan colocar su score. Hoy a las 8:15 se enfrentan los cuadros cusqueños. Deportivo Garcilaso, pedacito de cielo, vendaval celeste, contra el Cienciano, el campeón de la Copa, la Recopa Sudamericana. Rico Garci juega hoy, Rico Garci. Sí, hablando, hubieron unas declaraciones bastante fuertes del entrenador del Cienciano. Oye, el entrenador del Cienciano sí se ha lanzado, que dijo, olvídense, dijo, olvídense de que han ganado la Copa, la Recopa, no vivan del pasado. Esas copas eran pasadas, así. Pero tiene razón un poco. Por ejemplo, aquí hay varias personas que nos van comentando, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice... saludo para Rolly Zamata Mailma, un amigo que está escuchando la radio. Saludo para usted, Rolly. Un abrazo fraterno para ti. Bueno, saludos también para mi gran amigo Javier Chejia. Amigos, hoy juega el papá, dice Javier Chejia. Hoy juega el papá, como dicen en esa canción, tu papá, Garcilaso es tu papá. Porque en realidad en los últimos clásicos de Cusco, el Garcilaso está mandando, ¿sí? Está mandando, porque de 6 partidos, un partido empatado, un partido ganado por el Cienciano y los otros partidos ganados por el Garci. Sí. Bueno, ¿qué más nos dicen al toque? Karina Pumayaco Guamaní dice que gane el mejor. Alejandro Paniura Puma dice Cienciano 2. Freddy Juro Guañahue, Cienciano gana. Por aquí nos dicen el Garci 3-0.
Pero bueno, escríbanos, amigos, estamos en vivo y en directo a través de Radio Surfui, a través del fanpage, a través también de la página que es www.radiosurfui.com. Vamos con toda la información. Bueno, 6 de la mañana con 50 minutos, hemos hecho ahí una introducción deportiva. Más adelante, de repente, conversamos con Vicky Esperanza, a ver si nos da el reporte del informativo, el reporte deportivo, aquí en el informativo Guillarico. Pero mientras tanto, vamos con esta noticia que todos hemos amanecido con la transferencia que ha hecho el Ejecutivo. El Ejecutivo ha transferido 114 millones de soles, así como lo oye, 114 millones de soles al Jurado Nacional de Elecciones y 588 millones de soles a la OMPE. Esto en medio de las discrepancias por el presupuesto. Ya han autorizado la transferencia, ojo, en total de más de 702 millones de soles para financiar los procesos electorales previstos para este año 2026. Esto ya se publicó el día de ayer en el diario oficial El Peruano. Esta cantidad bastante considerable, 702 millones de soles a favor del Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, para que se puedan organizar y desarrollar estas elecciones previstas para este mes de abril. Falta poquísimo, la medida ya ha sido oficializada y de acuerdo con la norma, los recursos están orientados, ojo, a cubrir actividades vinculadas a la planificación, organización y ejecución del proceso electoral. Bueno, ¿qué van a hacer con tanta plata? Tanta plata, tanto dinero, ¿no? En total son 702 millones de soles. ¿Cuántas escuelas, cuántas postas médicas podrías desarrollar con tanto dinero? Pero bueno, está destinado, ¿no? Está destinado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hay otro tema importante también que queremos tocar, amigos oyentes, antes de ir con los titulares y la información general. Viernes, fin de semana diferente, ¿no? Sí. Te cuento que mucha gente se pregunta, oye, ¿qué va a hacer del aeropuerto, del antiguo aeropuerto internacional de Perú, el Jorge Chávez, ¿no? Y te cuento que el renacer del antiguo Jorge Chávez, así sale, por ejemplo, información en los diferentes medios de comunicación, el terminal de pasajeros del epicentro, el terminal de pasajeros a epicentro de negocios y aviación ejecutiva, ¿no? Te cuento que el antiguo aeropuerto de Lima no quedará en el olvido, es lo que indican los especialistas. Por el contrario, se prepara para una ambiciosa transformación que convertirá en un hub de servicios especializados y negocios estratégicos. Sí, o sea, aprovechando su ubicación privilegiada y la conectividad futura. Pues este aeropuerto lo van a convertir en un espacio distinto, diferente para aviones para ejecutivos, ¿no? Digamos, de alta gama, como se pueda decir, a nivel internacional. Entonces, imagínate que llegue estos ejecutivos de grandes empresas, grandes bancos, grandes inversiones, pero que ya no van a llegar, claro, presidentes, que no van a llegar al aeropuerto comercial que tenemos, ¿no? Sino van a llegar a ese aeropuerto, ¿no? Especializado exclusivamente para este tipo de vuelos. Sería interesante, ¿no? Interesante. Y de hecho que Perú tiene mucho por desarrollar, ¿no? Las inversiones están en el foco, y sobre todo Perú está en el foco de muchas empresas internacionales y países estratégicos. Hablamos de China, hablamos de Estados Unidos, que están viendo al país, a Perú, como ese lugar, ¿no? Donde invertir. Sí, y esto también es importante porque esto genera, o sea, la inversión, amigos oyentes, Gonzalo, genera pues desarrollo, genera progreso. Imagínate un país sin inversión. Imagínate un país que no tenga, digamos, esa inyección económica por parte de grandes empresas a nivel internacional. No habría puestos laborales, de trabajo, la inversión que se genera, el movimiento económico. Mucha gente que dice, no las inversiones, no, eso genera retraso. No, pues estamos viviendo en el pasado. Y hay un libro importante que lo recomiendo leer, por ejemplo, a la gente. Hay un libro que se llama Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer, que es un periodista latinoamericano, que él hablaba en el 2007, por ejemplo. Mientras Venezuela espanta inversiones, hay otros países que atraen inversiones. Y dicho y hecho, es lo que ha pasado con Venezuela. Ha espantado las inversiones, ¿no? De grandes empresas y en el tiempo prácticamente este país se ha ido a la quiebra. Es lo que sucede normalmente con los países que se inclinan por el socialismo, pues, ¿no? Sí, pues el socialismo. Que no quieren la inversión extranjera, ¿no? La inversión y caen, pues, en un ciclo vicioso. Veamos la situación, lo que le pasó a Bolivia, lo que le pasó a Cuba. Argentina en su momento, que estuvo en una situación crítica, sí. ¿no? Y entonces Venezuela ya es el ejemplo mundial, ¿no? El ejemplo, Cuba actualmente, Cuba, ¿no? ¿Cómo está Cuba, ¿no? Por no tener inversiones. Pero bueno, el detalle es, y esto quiero, digamos, bueno, estamos comentando esto porque estamos a puertas de las elecciones, amigos oyentes, ¿no? ¿Cuántas semanas faltan? 5 semanas. Falta un mes y algo más, ¿ah? Claro, 27 dale 5 semanas, ¿ah?
5 semanas, porque el 2 creo que es el debate. El 2 ahora se vienen los debates. Los debates, ¿no? Falta un poco y el tema, amigos, es de que podamos nosotros analizar y sobre todo elegir bien nuestras autoridades. Mucho más allá, digamos, de que alguien te caiga bien, te caiga bonito o hable bonito, ¿no? O te caiga ahí, no, este personaje voy a votar porque es así, no. Veamos lo que es el plan de gobierno. Revisemos por lo menos, aunque no puedas leer todo, dale una ojeada al plan de gobierno. ¿Cuáles son las propuestas, tanto económicas, en el turismo, en inversiones, en política, por ejemplo, de desarrollo, ¿no? Veamos eso. Yo creo que es importante revisar, porque una persona, como dicen, ¿no? Un voto informado, una persona que lee y una persona que revisa información del plan de gobierno, de las autoridades, sobre todo de los futuros presidentes, prácticamente vamos a elegir bien a uno. No fue porque me gustó bien hoy, porque me saludó, Guayquicha, ¿cómo estás, hermanito? ¿No? Con lo que siempre vienen para las elecciones, no. Revisemos bien nuestro plan de gobierno y en función al plan de gobierno que revisemos, votemos conscientemente, ¿no? Votemos porque de eso depende también nuestro país y depende el futuro de nuestros hijos, depende el futuro de cada uno de nosotros y sobre todo del desarrollo y crecimiento de nuestro país. Elijamos bien, amigos. Falta muy poco para las elecciones. Hay que prestar atención a los debates que se vienen ya en 2 jornadas. Mucha atención a los debates. Yo creo que en los debates se va a definir muchos votos. Sí, Gonzalo, porque hay mucha gente que desconoce, en realidad, en realidad desconoce quiénes son los candidatos para empezar. Y seamos sinceros, la gente no lee. Tenemos 36 candidatos, entonces los que conocemos son los de siempre, ¿no? Los eternos candidatos, por así decirlo, ¿no? El señor César Acuña, Keiko Fujimori, Rafael López, bueno, ahora está Carlos Álvarez, ahora está también el arquero George Forsyth, que está intentando nuevamente el sillón presidencial, está el señor López Chau, pero después todos los demás no los conocemos y en estos debates va a ser la oportunidad Hay 32 postulantes, sí. 32 partidos que están está yendo 36. 36, más de 36, imagínate. Y ojo, y también no se dejen, está bien en los debates, yo te puedo prometer el oro y el moro, pero hay que ver si es viable, si son viables estas propuestas. Por ahí vi un candidato que dijo, en el primer año vamos a generar 6 millones de empleos. 6 millones de empleos, también hay que ser un poquito... Es factible, claro. Claro, es factible, se puede. Por ahí también una señorita dijo, vamos a construir 3 millones de viviendas para la gente más necesitada. Ahora yo le digo a usted, ¿no? También, amigo oyente, ¿usted cree que sea viable que puedan construir 3 millones de viviendas para la gente más necesitada? No lo sé, hay que ver también, no hay que dejarse sorprender con los candidatos. Sabemos que están acostumbrados a prometer con tal de obtener los votos y a la hora de la hora ya vamos a caer nuevamente en los errores anteriores, ¿no? Con nuestros flamantes presidentes, que la mayoría de ellos hoy se encuentran presos. ¿No? Está el señor Pedro Castillo, está el señor Alejandro Toledo, está el señor Martín Vizcarra. ¿Pero por qué? Por actos de corrupción. Con actos de corrupción, claro. ¿No? Pedro Pablo. Y es que normalmente a eso quieren llegar, apuntan. Eso apunta, ¿no? Y eso no solamente pasa, Gonzalo, a nivel nacional para el gobierno central. No, pasa incluso acá en los distritos. En los distritos pequeños, amigos, oyentes, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, actos de corrupción en distritos, por ejemplo, de Cusco. En pequeños distritos hay autoridades que han metido la mano prácticamente a las arcas del Estado y se han llevado y finalmente algunos están prófugos, algunos están, por ejemplo, ya en la cárcel, y esto también pasó o pasa, por ejemplo, aquí pasó en nuestro distrito de Chalbahuacho, ¿no? Donde algunas autoridades prácticamente han sido sancionados por actos de corrupción. Y el llamado siempre a nuestras autoridades, ¿no? Hagamos bien las cosas, pues. Hagamos bien las cosas. Si no quieres meterte en problemas, no quieres generar, digamos, esta situación, incluso en tu vida profesional, hagamos bien las cosas, ¿no? Para eso uno se forma y para eso también ha tenido una educación por parte de los papás. Y además, pónganse a pensar por qué algunos candidatos invierten tanta plata en su campaña política, ¿no? Por ejemplo, el señor César Acuña va gastando 1 millón de soles aproximadamente en redes sociales. Le ha metido 1 millón de soles, ha pagado a streamers, que lógicamente sabe que los streamers tienen llegada a la juventud, ¿no? Muchísimos de esos streamers, incluso salió uno a decir que le habían pagado $100,000 para que el streamer, este muchacho, salga y diga, yo voto por César Acuña, porque César Acuña está con la juventud y va a traer un cambio, un desarrollo al Perú. Un streamer que ni siquiera sabe hablar, claro, David, no sabe dónde está parado, ¿no? Tú ves su contenido y te das cuenta, pues, el desastre de streamer o de creador de contenido que es,
Y claro, lógicamente, si le dan $100,000 al chico, porque saben que tiene por la plata baila el mono. Sí, y tiene una comunidad, tiene una cantidad considerable de seguidores de 1 millón, 1,5 millones de seguidores, entonces prácticamente están comprándole los votos, ¿no? Y la juventud muchas veces pues se deja llevar también, ¿no? Mi streamer va a votar por César Acuña, sí, así como él es chévere, hace videos bien graciosos, anda tomando en fiestas, voy a votar yo también por Acuña, ¿no? Pero bueno, no es así la situación. Han hecho un comentario bastante interesante en Facebook. Sí, por ejemplo, aquí alguien nos ha escrito por aquí, dice, Cory Wakanki dice, muchos políticos llamados caviares hicieron creer durante años que la inversión privada era algo negativo para el país, ¿no? Sí, pues eso es la verdad, ¿no? Hoy todavía algunos continúan haciendo campaña política con esa misma narrativa, sembrando desconfianza y división. Es lo que indica en este mensaje que nos han escrito al fanpage de la radio. Lo preocupante es que aún hay personas que siguen creyendo esas falsas ideas, ¿sí? Pues lamentablemente, ¿no? Sin analizar cuánto, ¿no? Necesita el Perú de inversión para generar trabajo, desarrollo y oportunidades para todos. Y eso es muy cierto. Qué acertado comentario de Cory Wakanki. Sí, o sea, acertado el comentario, porque es lo que sucede, amigos, de que hay mucha gente que aún cree de que las inversiones no son importantes en el país. Hablo del país en general, pues no estamos hablando solamente de un sector, hablo en general. Las inversiones son importantes, ¿no? Y eso está visto, por ejemplo, en los números, amigos. O sea, si uno analiza bien información y entra, por ejemplo, a la página de transparencia, ¿no? De economía del país, tú vas a ver, Gonzalo, la cantidad de inversión que desarrollan las empresas privadas, sobre todo aquí a nivel nacional, ¿no? De cuánto aportan, por ejemplo, en canon, de cuánto aportan en regalías mineras. Si por ejemplo, nosotros analizamos y hacemos una comparación con otras empresas, digamos, a nivel nacional, ¿quién aporta más, digamos, en el tema de canon y regalías? Hablamos tanto en el tema de minería, en el tema de gasoducto también en el sur del país. Por ejemplo, Cusco, hablando de Cusco nomás, por ejemplo, Cusco pues, tiene canon gasífero. ¿Ah? Imagínense, canon gasífero, tienen canon minero, ¿no? Tienen incluso ingresos por turismo. Imagínate un país que no tenga estas inversiones, que no tenga, por ejemplo, inversión minera, inversión de gasoducto, inversión en lo que es turismo. ¿Tú crees que esa región de Cusco recibiría esta cantidad de dinero? Lamentablemente en Cusco también lo que está sucediendo es que estos dineros están siendo despilfarrados, o sea, no están haciendo una adecuada inversión en lo que son obras públicas. ¿Pero eso de quién depende? ¿Depende de la empresa privada? No, pues estos dineros ya van a las arcas del Estado y estos dineros finalmente son manejados por las instituciones públicas. Claro. ¿Y quiénes meten la mano a la institución pública, a las arcas del Estado? Las autoridades. Las autoridades, pues. ¿Y quiénes son los responsables? Nosotros mismos, porque nosotros somos los que votamos por ellos. Votamos por ellos y al final nos quejamos. Sí. No, pero este señor no era así. No, es que hemos elegido mal a nuestras autoridades. Se quejaron mucho de Dina Boluarte, ¿no? Y que si ¿quién le había puesto al poder a Dina Boluarte? Nosotros, las personas que votaron por el señor Pedro Castillo, porque ella es la que era su segunda al mando, pues, ¿no? Entonces, al momento de que haya algún tipo de vacancia o censura, inmediatamente iba a ascender ella. Entonces, muchos se limpian las manos y dicen, no, yo no he votado por ella. Es que tienes que averiguar también con quién están tus candidatos, claro, ¿no? ¿Quiénes están atrás? ¿Quién es la vicepresidente? Sí, claro. O el vicepresidente, ¿no? Entonces, yo creo que es importante analizar bien la situación a nivel nacional, porque no solamente veamos pues, el tema del presente, Gonzalo, amigos oyentes, ¿no? Eso tenemos que ver a largo tiempo. Hay mucha gente, por ejemplo, que tienen hijos, están en 1 año, 2 años, en unos 5 años van a estar en edad escolar y todo ello. Imagínense tener un gobierno que genere desconfianza, que no genere inversión en el país. ¿Tú crees que estos niños, estas personas que son menores de edad, van a tener las oportunidades de poder desarrollarse, poder tener un puesto laboral, digamos, acorde a su preparación en el futuro? Esas personas se tendrán que ir pues, a otros países, Gonzalo, y es lo que porque no hay oportunidades. Y es lo que están haciendo, ¿no? Claro. Es lo que sucedió también en Argentina. Muchísimos argentinos Mucha gente se ha ido que irse. a Europa. Sí, tuvieron que irse porque no tenían oportunidad en su país. Claro, imagínate, si no tienes oportunidades, no hay inversión en tu país, ¿tú crees que esa gente va a tener oportunidades en tu país o van a tener un puesto laboral? Migrar, pues, ¿no? Como dicen, no todos laboran en el sector público. Sí. Hay gente que es independiente, hay gente que labora para otras instituciones o empresas privadas. Y no habiendo estas inversiones en nuestro país, ¿tú crees que esa gente va a tener oportunidades laborales? ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a ir. Otro meterse a la delincuencia, a la extorsión, ¿no? O simplemente se van del país. Es lo que va a suceder. 7 de la mañana con 5 minutos. Bueno. Antes más este comentario por aquí nos dice, a ver, Freddy Juro Guañahue dice, yo no comparto la palabra, lo que dice que están al futuro del país en planes de los candidatos. Bueno, saludos
Aquí nos dicen Roberto Carlos Guamaní. Aquí también nos siguen escribiendo, ya cerramos con este comentario, vamos con nuestros titulares. Ahora muchos congresistas caviares conocen de cerca cómo funciona el dinero del Estado, dice este comentario aquí en nuestro fanpage. El sueldo que reciben cada mes, más de 15.600 soles, proviene justamente de los recursos que genera la economía nacional, impulsada por la inversión y los impuestos y la actividad productiva, dice por aquí. ¿Qué más indica en este comentario? Ese dinero es administrado por los municipios, los gobiernos regionales, ¿sí? Bueno, los ministerios y todas las instituciones públicas de Perú para ejecutar obras y servicios de beneficio a la población. Bueno, aquí Freddy Juro dice, si yo no cambio mi actitud de hábitos, seguiremos igual. El problema no es los gobernantes, sino nosotros somos el problema, dice aquí. Es verdad. Sí, la verdad, pues. Porque no sabemos. Buen comentario, también, ¿no? Sí. Sí, pues, o sea, si no cambiamos de actitud nosotros y seguimos eligiendo autoridades que en algún momento van a meter mano a las arcas del Estado, al dinero del Estado, al dinero de todos, o sea, el problema no son ellos. El problema somos nosotros. Hay que ponerle un poquito de empeño a la investigación de los candidatos también. Hay que saber, por favor, por quién vamos a votar este 27 de abril en las elecciones 2026. Esa es una tarea ciudadana, ¿no? Como ciudadanos hay que inmiscuirnos también, hay que saber a quién le estamos dando nuestro voto. Ya es hora, ya ni a cuántas elecciones. Sí, pues, y no aprendemos, no, pues amigos, ya creo que hemos pasado por mucha situación de mira, todos nuestros presidentes están presos, claro, David. Eso es lo lamentable. Y no dejemos al azar nuestro voto, ¿no? Que no sea como que tiremos una monedita si sale care o sello. No, que no sea así nuestra elección a nuestras autoridades, sobre todo al presidente de la República, que sea un voto analizado. Necesitamos vivir bien, por favor. Por favor, necesitamos que el país siga creciendo. Yo creo que el país tiene mucho por dar. Tenemos turismo, tenemos gastronomía, tenemos el tema de inversión en minería, en gasoducto, tenemos muchos recursos, pero que hay que aprovecharlos también de buena forma, eligiendo bien a nuestras autoridades. Y el Perú está ubicado en un espacio sumamente importante a nivel de Latinoamérica. ¿Por qué crees que estos países, tanto China y Estados Unidos y otros países, están invirtiendo en nuestro país? Porque el país tiene mucho por dar. El mundo tiene los ojos en el Perú. Como dicen, el Perú es clave. Bueno, ahora sí, vamos con el informativo Huyaricu. Y hoy es viernes 27 de febrero del año 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Y nos despedimos de la frase de la semana. ¿Cuál es la frase de la semana? Atención, la pasión es la clave del éxito, ¿no? Esta es la frase que hemos estado comentando toda la semana, ¿no? Si amas lo que haces, nunca trabajarás un día en tu vida, ¿no? Muy bien, ahí está la frase de la semana, la despedimos hoy viernes 27 de febrero y vamos a recordar qué sucedió un día como hoy. Vamos con lo que pasó un día como hoy. Atención, hoy es el día del tecnólogo médico, ¿eh? Salud para toda la gente que está vinculada a la medicina, sobre todo a los tecnólogos médicos de nuestro país. Buenos días. Vámonos al año 1829, se da la batalla del Tarqui, Ecuador, entre el Perú y la Gran Colombia. El ejército gran colombiano derrota a las fuerzas peruanas comandadas por José de la Mar. ¿Qué sucedió en el año de 1865? En este año se suscribe el Tratado Vivanco-Pareja para poner fin a las hostilidades entre Perú y España, ¿no? El tratado es rechazado por la ciudadanía y el presidente Juan Antonio Pezet sería dispuesto por Mariano Ignacio Prado. Esto sucedió en el año de 1865. Nos vamos hasta el año 1868. Miguel Grau, seminario, es nombrado comandante del monitor Huáscar con el grado de capitán de fragata, cargo que va a retener más de 8 años consecutivos y que solo dejará en 1876 cuando se incorpora al Congreso como diputado por Paita. Volvió a comandar el Huáscar cuando se inició la Guerra del Pacífico en el año 1879. ¿Y qué sucedió en el año de 1880? Se desarrolló lo que es la Guerra del Pacífico, combate naval de Arica, entre el monitor peruano, Manco Cápac, y las defensas peruanas de Arica frente al monitor Huáscar, ya en manos chilenas. Y la cañonera chilena, Magallanes, los peruanos logran la victoria. Esto sucedió en el año de 1880. Nos vamos al año 1955, nace Jaime Duarte, jugador del Club Alianza Lima, jugó los mundiales Argentina 78 y España 82, vistiendo la camiseta peruana. Y en el 2008, ¿no? El oficial del ejército acusado de dirigir el grupo Colina, Santiago Martín Rivas, niega haber recibido órdenes del expresidente Alberto Fujimori.
7 de la mañana con 10 minutos. Vamos con los titulares en el informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 7 de la mañana con 11 minutos en el informativo Willaricui. Nos dicen, ¿qué recomiendan ustedes? Dice, yo lo que le recomiendo, amigo oyente, es que lea bastante y investigue por ahí. Si tiene 2 o 3 candidatos que le simpatizan, investigue un poco, ¿no? Cuáles son sus propuestas. Esa es la recomendación. Si es viable, si tiene algún tipo de investigación, algún proceso penal en camino. Poquito leer, investigar, nada más, solo eso, ¿no? Dedíquele 1 horita, 2 horitas, a ver, yo voy a votar pues por el candidato Pepito de los Palotes, me meto a Google, empiezo a investigarlo, veo sus propuestas y por ahí de repente encuentro algo que no me gusta, busco otro candidato y así sucesivamente hasta de repente encontrar el idóneo, no el idóneo, pero alguno que por ahí al menos esté preocupado por el tema de educación, por el tema también empresarial, el tema de salud, que es hoy en día tan importante. Pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso, si no, nos vamos a pasar las 2 horas, David, del informativo Willaricui. Así es. Vamos con. Hay mucho por hablar, de verdad. Sí, hay bastante por hablar. Vamos con los titulares en el plano local. Se realizó la reunión ordinaria de la instancia de articulación local del distrito de Coyurqui, con la participación de representantes de diversas instituciones del distrito. Se llevó a cabo esta reunión ordinaria con un espacio clave de coordinación interinstitucional orientado a articular acciones, programas y servicios en beneficio de la población, especialmente en los ámbitos social, salud, educación y desarrollo humano. Durante esta reunión se abordaron temas como la exposición del Plan Anual de Trabajo, la homologación y actualización del padrón nominal, así como la presentación de sus respectivos avances. Mientras tanto, atención, iniciamos un nuevo proyecto en Apumarca, dice la Municipalidad Distrital de Mara. Bueno, la Municipalidad Distrital de Mara dio inicio al proyecto creación del proyecto de práctica deportiva o recreativa en el centro poblado de Apumarca, ¿no? Una obra que fortalecerá el desarrollo integral de nuestra población, indica el titular correspondiente. Este importante proyecto se ejecutará en el centro poblado de Apumarca con el firme propósito de promover la práctica deportiva, incentivar la recreación saludable y generar espacios adecuados para niños, jóvenes y adultos. Apostamos por el deporte como herramienta de integración social, prevención y bienestar comunitario, indica el titular relacionado a lo que es esta construcción en Apumarca. Y están invitando al Sumac Mijuna, hoy viernes de sabores coyurquinos. ¿Hoy es? Este viernes 27 de febrero, vive una experiencia llena de tradición y sabor en la feria gastronómica Viernes de Sabores Coyurquinos. Menú del día: segundo de trigo con pollo dorado, chaufa de quinoa, segundo de yuyo con pollo dorado, qué rico. Caldo de gallina, trucha frita, cuy a la caja china. El lugar va a ser la plaza principal de Coyurqui a partir de las 10 de la mañana. El cuy a la caja china. Oye, nunca probé el cuy a la caja china. Qué rico debe ser. Sí, delicioso. Yo, ¿cuándo es? Ahora, ¿no? Hoy a las 10 de la mañana en la plaza principal de Coyurqui. ¿Nos vamos? Apenas terminamos el informativo Willaricui, nos vamos hacia Coyurqui. Nos vamos para Coyurqui. Saludos para el profesor Richard Valencia. Que también está en sintonía de la radio. Nos vamos para comer. Ahí, por favor, Richard Valencia, nos guardas 2 platos. Somos 2, ¿no? Sí, somos 2. 2 platos, porque Javier Check ya está. No, él se va para Chalhuahuacho, ¿no? Él se va para Chalhuahuacho. Muy bien, vamos con más información, más titulares. Acciones y sanciones frente a la contaminación ambiental. La Municipalidad Distrital de Aquira, a través de la Subgerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, mediante la Oficina de Defensa Civil y la Oficina de Rentas, informa a la población que viene intensificando las acciones de prevención, fiscalización y control frente a los actos que generan contaminación, ¿no? Ambiental en nuestro distrito. Se viene realizando intervenciones directas a personas naturales y jurídicas que incurran en prácticas contaminantes, las cuales afectan la salud pública, especialmente de niños, adultos mayores y familias en general. Vamos con más información. 7 de la mañana con 15 minutos. Estamos en el viernes fin de semana a través del informativo Willaricui.
Y la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, liderada por el alcalde, el profesor Luis Iván Cruz Puma, realizó con gran éxito el primer Ecocine 2026, contando con una entusiasta y masiva participación de niñas y niños y también padres de familia del distrito. Esta iniciativa, promovida por el programa Educa, tuvo como finalidad fortalecer la conciencia ambiental desde temprana edad, fomentando hábitos responsables como el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. Más información, 7:16. Amigos, ya saben, hemos publicado en el fanpage de Radio Surfuy el flyer entre el clásico entre Cienciano y Garcilaso. Comenten, escriban el score. ¿Cuál es tu score para este partido? Hoy 8:15 de la noche. La gente está comentando, Gonzalo, hay mucha gente que ya está dando su score, hay bastante gente que está ingresando a la página oficial del fanpage de Radio Surfuy y van comentando. Vamos con más información, amigos. Primer Ecocine ambiental, como lo has manifestado, ¿no? 2026, es importante este tipo de acciones para concientizar sobre todo a la gente, ¿no? Conciencia ambiental para los niños, conciencia para que puedan reciclar desde pequeños, para que puedan también recolectar sus botellas. Bueno, qué bueno que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho esté realizando este tipo de actividades. Vamos con más noticias en el distrito de Chalhuahuacho. Así es. Bueno, con el objetivo de garantizar una gestión transparente y eficiente de los programas sociales, te cuento que la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho llevó a cabo la reunión de conformación del nuevo Comité de Administración del Programa de Vaso de Leche. Esta importante jornada permitió elegir a los nuevos representantes que velarán por la correcta distribución y calidad de los alimentos, asegurando que este beneficio llegue directamente a los niños, madres lactantes y adultos mayores de nuestra jurisdicción. En su eslogan dice, ¿no? Seguimos fortaleciendo el bienestar de quienes más lo necesitan. Es la información que queremos compartir con ustedes desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. 7:17. Vamos con más noticias. Y presupuesto participativo multianual basado en resultados 2027-2029. La Municipalidad Distrital de Coyurqui está invitando a representantes comunales, autoridades distritales, representantes de barrios y asociaciones, así como a toda la población en general, a que puedan ser parte del presupuesto participativo multianual basado en resultados, un espacio democrático donde la voz de todos los pobladores es fundamental para priorizar obras y proyectos en beneficio de las comunidades. El cronograma es el siguiente: miércoles 11 de marzo en el centro poblado de Ñahuinya, jueves 12 de marzo, comunidad de Vilcaro, sábado 14 de marzo, distrito de Coyurqui. El registro de participantes va a ser del 3 al 11 de marzo, así que inscríbanse para que todos puedan participar de este presupuesto participativo multianual basado en resultados 2027-2029. Vamos con más información. Ahora es importante, 7:18. Vamos en el ámbito regional. ¿Qué tenemos en el ámbito regional, Gonzalo? Vamos con los titulares en el plano regional. Y bueno, la OTPE de Abancay ya ha recibido material para las próximas elecciones y también para la capacitación de actores electorales. En el marco de las elecciones generales 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Abancay, ha recibido el material de capacitación que será utilizado en la preparación de los actores electorales de las provincias de Abancay, Aymaraes y Antabamba de la región Apurímac. Los materiales serán empleados en los talleres que se desarrollarán en las oficinas distritales y también en los centros poblados, así como en las jornadas de capacitación dirigidos a miembros de mesa, entre titulares y suplentes, programadas para los días del 29 de marzo al 5 de abril. Así es, 7:19, y vamos con otra información, y esta noticia lamentable, amigos. Más de 8 días de intensa búsqueda y aún no hallan a menor arrastrado por el río de Cocho en Antabamba. Sí, es una noticia penosa realmente, ¿no? Ha transcurrido 8 días desde la desaparición de un niño de 10 años, identificado como Yarlet, quien fue arrastrado por las aguas del río Cocho en la provincia de Antabamba. El hecho ocurrió el pasado miércoles 18 de febrero y hasta la fecha, amigos, no se ha logrado ubicar el cuerpo del menor pese a los intensos esfuerzos desplegados en la zona. Bueno, según información, el niño habría caído al río cuando intentaba pescar. Luego fue arrastrado por la corriente, que en esta temporada presenta considerable incremento del caudal. Desde entonces, la angustia se ha apoderado de los seres queridos, los papás, los hermanos, quienes mantienen la esperanza de poder encontrarlo para darle cristiana sepultura, ¿no? A la búsqueda se han sumado pobladores de Antabamba, te cuento, Gonzalo,
y del distrito de Huaquirca, quienes de manera solidaria vienen recorriendo diversos tramos del río. Asimismo, rescatistas de la Policía Nacional del Perú participan activamente de las labores. Por eso es importante tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿no? Preguntarles, oye, ¿dónde está haciendo? No, estoy yendo a pescar, ten cuidado, si no vayas. Si es menor, pequeño, un niño de 6, 7 años, no puedes ir a pescar, pues un niño que no conoce mucho, sobre todo los límites de tal vez de la inseguridad que puede generarse en este tipo de puntos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños. Vamos con más titulares en el plano regional, y el gobernador de Apurímac sigue como presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes. Los gobernadores regionales de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Junín y Cusco, que integran la Mancomunidad Regional de los Andes, reeligieron al gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, como presidente de este importante bloque de integración macrorregional. Este respaldo reafirma pues la confianza, dicen, en su liderazgo y también en el trabajo articulado que viene impulsando para fortalecer la unidad de las regiones andinas, gestionar proyectos estratégicos y consolidar una voz firme ante el gobierno nacional. Así es, vamos con más información. 7 de la mañana con 22 minutos y la Policía Nacional del Perú de Chalbohuacho detiene a sujeto por presunto delito de tocamientos indebidos a joven mujer. Imagínense lo que está sucediendo también en Chalbohuacho. Efectivos de la Comisaría Sectorial de la Policía Nacional del Perú, Chalbohuacho, lograron la detención en flagrancia de José, de 29 años, por estar inmerso en el presunto delito contra la libertad sexual, tocamientos indebidos en agravio de una ciudadana de 18 años. El hecho se registró en un hospedaje ubicado en barrio Los Álamos, ¿no? Avenida 18 de noviembre, en el distrito de Chalbohuacho. Según las primeras diligencias, el personal policial recibió una llamada telefónica por parte del Serenazgo alertando sobre una presunta agresión sexual en el referido establecimiento. De inmediato, los efectivos se constituyeron al lugar donde la agraviada manifestó que mientras realizaba labores propias de su trabajo, habría sido víctima de tocamientos indebidos por parte de un huésped, ¿no? O sea, este señor se hospedaba en el lugar y a la chica que hacía de atención, ¿no? del espacio, este señor se acercó y lo hizo tocamientos indebidos. Bueno, ¿no? La justicia tendrá que actuar, tendrán que hacer las investigaciones correspondientes también, ¿no? 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos con los titulares en el plano nacional. ¿Qué pasa en el plano nacional? Vamos con información en el ámbito nacional. Denise Miralles niega cuotas políticas en el gabinete y alista reunión con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú para agilizar estrategia de seguridad. La titular de la PCM negó la existencia de imposiciones por parte de líderes políticos como César Acuña o Vladimir Cerrón. Además, dijo que dará prioridad al cierre de obras paralizadas y advirtió que el Ejecutivo observará las leyes del Congreso que no cuenten con respaldo financiero. Mientras tanto, en el ámbito nacional, amigos, Johnny Lescano dice que en el actual Congreso ya no hay ni izquierda ni derecha. Toman decisiones contra los intereses nacionales, indica Johnny Lescano, ¿no? El candidato presidencial de Cooperación Popular cuestionó la promoción de las leyes denominadas procrimen y modificaciones de la Constitución que evidenciarían intereses subalternos, ¿no? El candidato presidencial Johnny Lescano afirmó que existe un descuido por parte de las autoridades municipales, regionales y el propio gobierno central en la prevención de daños debido a las lluvias e inundaciones que vienen afectando diferentes regiones del país. 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos con más titulares. El gobierno deja sin efecto el uso del logo y la frase institucional "El Perú a toda máquina". Ya no más el Perú a toda máquina. La presidencia del Consejo de Ministros anuló la resolución que obligaba a las entidades del Ejecutivo a utilizar esta frase a fin de que la nueva gestión de transición defina su propia política comunicativa. La PCM, liderada por Denise Miralles, oficializó la eliminación del uso obligatorio de este logo y frase. Recordarán la que puso el señor José Gerí: "El Perú a toda máquina", máquina, en ¿no? todas las comunicaciones del Poder Ejecutivo. Oye, cada cierto tiempo tenemos un cambio, ¿no? Sí, de la frase, ¿no? Es increíble. Bueno, en otro ámbito de la información, ¿no? 7 con 25 minutos, amigos. El Poder Judicial confirmó la autorización de levantar el secreto bancario de Pedro Castillo en el caso de los niños.
Así es. Bueno, el exmandatario Pedro Castillo y un grupo de congresistas son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. El Poder Judicial confirmó la autorización judicial que permitió levantar el secreto bancario del expresidente de la República, Pedro Castillo, y un grupo de congresistas en el caso Los Niños. Bueno, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema adoptó esta medida de declarar infundado el recurso de apelación que presentó la legisladora de la bancada de Acción Popular, Silvia Montesa, para revocar la resolución que emitió el juez supremo provisional Juan Carlos Quelquey el 21 de abril de 2025. 7 de la mañana con 25 minutos en el informativo Huillaricu, y saludar a todos los que nos sintonizan a través del Facebook de la radio. Pueden dejar sus comentarios también, en breve los vamos a leer todos, ¿ah? Y la diligencia de reconstrucción de los hechos por muerte de Lisette Marzano, esta deportista que murió atropellada por un muchacho de 21 años, se ha suspendido por razones de seguridad. El procedimiento se vio obstaculizado y registró retrasos debido a la presencia de vecinos y allegados que realizaron una vigilia en el lugar exacto donde se produjo el atropello que acabó con la vida de Lisette Marzano. Momentos de tensión e incertidumbre se vivieron la noche de ayer, jueves, en el distrito de San Isidro, en Lima, luego de que el Ministerio Público programara para las 11:30 de la noche la reconstrucción de los hechos relacionados con la muerte de Lisette Marzano Noguera, destacada deportista y seleccionada peruana de apnea, buceo libre. Vamos con más información, 7 de la mañana con 27 minutos, y en relación a las elecciones generales 2026, el grupo más grande de electores está compuesto por jóvenes menores de 30 años. Gonzalo, es el público a donde están apuntando también las autoridades, los candidatos. El padrón electoral para las elecciones generales 2026 muestra un claro peso del voto joven, según cifras del Jurado Nacional de Elecciones. Los menores de 30 años representan el 26% del total y son el grupo más numeroso de electores en el país. ¿En qué regiones se concentra en este grupo más? Atención, a menos de 2 meses, a pocos días, menos de 2 meses, claro, de las elecciones generales de 2026, el padrón electoral revela un dato importante, ¿no? El 26% de los peruanos habilitados para votar el próximo 12 de abril tiene menos de 30 años, de acuerdo con las cifras del Observatorio para la Gobernabilidad. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En total son 6.891.645 jóvenes que acudirían a las urnas, ¿no? Convirtiéndose en el bloque más numeroso del padrón y un sector que podría inclinar la balanza en la contienda electoral. Imagínense, más del 26% son menores de 30 años, ¿no? Nosotros estamos ahí, ¿no, Gonzalo? Sí, más o menos por ahí, ¿eh? Estamos 28 años. Tenemos 28 años, sí estamos dentro. 28 años de experiencia, dicen ahí. Pero bueno, de hecho que las autoridades, sobre todo los que están postulando tanto para senadores, diputados y también para la presidencia de la República, y también, de hecho, ya en octubre que se vienen las elecciones regionales, muchos candidatos van a apostar, ¿no?, en poder captar sobre todo a estos jóvenes, porque es son bastantes, ¿no?, que son jóvenes que van a votar por primera vez en algunos casos para estas elecciones. Entonces, bueno, ahí están los jóvenes que son el futuro del país, como dicen. Ojalá también puedan hacer su tarea e investiguen por quién van a votar, ¿eh? 7 de la mañana con 28 minutos. Vamos con los titulares en el plano internacional. Pakistán bombardea Kabul y declara entrar en guerra abierta con Afganistán. Las fuerzas del gobierno talibán y de Pakistán mantienen desde el pasado jueves intensos combates nocturnos en varios puntos de la frontera tras el lanzamiento de una operación coordinada por Kabul a lo largo de la denominada línea Durán, que se produce 5 días después de una serie de incursiones aéreas de Pakistán. El gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado Kabul, la capital afgana, en la madrugada de este viernes y declaró entrar en una guerra abierta con su país vecino. Vamos con más titulares en el plano internacional. Y Ecuador escala su guerra comercial con Colombia al subir aranceles del 30 al 50%. La subida surtiría efecto a partir del 1 de marzo, un mes después de que entrara en vigor los aranceles del 30% con los que Noboa inició este conflicto con el objetivo de presionar a Colombia para controlar su frontera y disminuir la cantidad de cocaína que las mafias del narcotráfico llevan a Ecuador como escala a Norteamérica y Europa.
7 de la mañana con 30 minutos, más información. Y el presidente del Foro Económico Mundial deja su puesto por relación con Jeffrey, ¿no? Hablamos de este señor... Jeffrey Epstein, ¿no? Sí, la primera reunión reconocida entre el presidente del Foro Económico Mundial, el noruego, ¿no? Borg Brende y Steve, a lo que el primero ha afirmado que fue invitado por el ex viceprimer ministro noruego, ¿no? El presidente del poderoso Foro Económico Mundial, el noruego, ¿no? Comunicó ayer jueves su decisión de dejar su puesto tras conocerse que tuvo alguna relación con la pederasta Jeffrey, con quien se reunió en más de una ocasión. Bueno, son personajes que tienen mucho poder a nivel internacional, sobre todo en el tema económico. Sí, definitivamente, ¿no? 7 de la mañana con 30 minutos. Irán adoptó un tono positivo tras negociaciones con Estados Unidos que proseguirán la próxima semana. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, señaló que en muchos asuntos sus posturas y las de Estados Unidos se han acercado durante la tercera ronda de negociaciones indirectas entre ambos países. Vamos con más información. Según el 90%, ¿no? Según atención Samsung, bueno, es una información de Samsung, el 90% de usuarios de Galaxy en América Latina ya usan funciones de inteligencia artificial, ¿eh? Así es. Bueno, a través de un medio de comunicación estuvo presente en una conferencia regional donde el CEO de Samsung para América Latina, Won Young Choi, presidente director de operaciones y jefe de oficina de negocios, ¿no? Sobre todo aquí en América Latina, de Samsung, ha detallado la estrategia de la compañía para la región, el avance de inteligencia artificial en los dispositivos Galaxy y el enfoque en la privacidad, sobre todo alianzas abiertas y expansión de ecosistemas del móvil, ¿no? Es importante actualizarse en el tema de inteligencia artificial, Gonzalo. Sí, definitivamente es el futuro hoy en día. Así es. 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos con los titulares en el plano deportivo. Y bueno, con el Real Madrid versus Manchester City se alistan ya las llaves de los octavos de final de la Champions League. Los 16 equipos clasificados estuvieron a la expectativa del sorteo de los octavos de la Champions League, que es este torneo que todos los equipos de Europa pues quieren ganar, y temporada a temporada, y a la vuelta de la esquina ya tenemos la ronda de los octavos de final. Van a ser sin duda alguna unos partidazos. Mira, rápidamente te digo cuáles son, ¿eh? ¿A cuáles son los partidos de hoy? El PSG versus el Chelsea, el Galatasaray versus el Liverpool, el Real Madrid versus el Manchester City, es una final adelantada esto, el Atalanta versus el Bayern de Múnich, el Newcastle versus Barcelona, el Atlético de Madrid versus el Tottenham, el Bodo Glimt versus el Sporting Club y el Bayer Leverkusen versus el Arsenal. Importante, ¿ah? Así es. Vamos con más información. Vamos, atención, los horarios y canales, atención, los partidos de hoy que se juegan, atención, resultados en directo, conoce la programación de hoy, atención, ¿ah? Hoy continúa los partidos de la Liga 1, Gonzalo. Hoy día juega... Sí, 3 de la tarde, ¿ah? 3 de la tarde, Alianza Atlético versus el ADT, ¿no? Sí, ese partido. Luego 5:45 de la tarde, Melgar versus los Chancas, atención, partidazo que se juega. 8:15 de la noche, Garcilaso, el clásico, hoy Cienciano versus el Deportivo Garcilaso. ¿Qué partidos más se juegan hoy? Atención, amigos. ¿Tú por qué no vas entre este partido entre Melgar y los Chancas? Melgar, ¿no? Claro que sí. Así es. Bueno, disculparán, ¿no? Claro. Bueno, estos son los partidos para la fecha de hoy, ¿eh? Atención, atentos, amigos. Si quieren ver estos partidos, lo pueden ver por Liga Max, según nos indica la información. Vamos con más información deportiva, Gonzalo. Vamos con más titulares en el plano deportivo. Más adelante vamos a tratar de conversar también con Vicky Esperanza, a ver si nos da su reporte y también su score del partido entre el Cienciano del Cusco y también contra el Deportivo Garcilaso. Partidazo que se viene hoy, el clásico 8:15 de la noche, ¿no? Entre Cienciano y el Deportivo Garcilaso. El Garcilaso está jugando de local. Es partido de local de Garcilaso, bueno, de hecho que tiene que ganar, ¿no? Imagínense lo que... Tiene que hacerse respetar. Tiene que hacerse respetar la casa, aunque todos juegan en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, ¿no? Pero bueno, son partidos que se vienen. Sí, bueno, vamos con más titulares. Pirata Barcos amenaza a Universitario. Hernán Barcos y sus números en el Estadio Monumental. Bueno, el viejito mete gola. Con Hernán Barcos en el Fútbol Club Cajamarca van a visitar a la U por la 5ª jornada del torneo de apertura.
Ya Hernán Barcos se corona como goleador actual de la Liga 1 y el último fin de semana él fue la gran figura en la victoria de Cajamarca, que le quitó pues el invicto al Melgar de Arequipa por la cuarta jornada. El Pirata anotó un triplete ante el Dominó y ahora espera dar otro golpe cuando enfrente a Universitario de Deportes. ¿Lo logrará? No lo sabemos, pero sí está pasando por un buen momento el capitán, el Pirata Hernán Barcos, que muchos dicen se debió quedar en Alianza Lima y que quien debió retirarse fue Paolo Guerrero. ¿Tú crees que debió quedarse en Alianza Lima? Sí, la verdad que sí. Sí, ¿no? Tenía para una temporada más ahí. O sea, comparando lo que están haciendo otros jugadores en Alianza, yo creo que debió quedarse ahí, retirarse en Alianza por lo grande, porque le ha dado muchísimo a ese equipo. Claro. Bueno, nos van escribiendo nuestro fan. Atención, amigos de Radio Surfui, se ha publicado el flyer, atención, en nuestra página oficial de Radio Surfui. ¿Cuál es tu score? Deportivo Garcilaso enfrentará hoy viernes 27 de febrero a Cienciano por la quinta fecha del torneo Apertura 2026. El encuentro fue programado para las 8:15 de la noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, aquí la gente va comentando, Gonzalo, ¿eh? Por ejemplo, aquí nos dice René Paco Lima, gana Cienciano 3-2 a Garcilaso. Leonardo Osorio Chumbislia, Garcilaso 2, Cienciano 1, indica por aquí. Elvis Zuni Paniura, Garcilaso 1, Cienciano 0. Roberto Carlos Huamaní, Roberto Carlos es nombre de Real Madrid, cantante y también de jugador, claro, ¿no? Menciona, gana Cienciano 2-1. Daniel Ventura Mantilla, Cienciano 2, Garcilaso 0. Obispo Quispe Reaño, Cienciano 1, Garcilaso 0. José Lima y Puma, Garcilaso 2, Cienciano 2. Como hincha de Cienciano me gustaría que gane Cienciano. Aquí nos dice, por ejemplo, Roberto Chilia, nos dice Garcilaso 1, Cienciano 0. Bueno, hay gente que está comentando. Escríbanos al fanpage de Radio Surfui, ahí está el score. Si aciertan, ¿qué se van a llevar? Un saludo. Tenemos los calendarios. Tenemos ahí algunos regalitos de repente. Si aciertan, por ahí le podemos dar un regalo sorpresa, no se preocupen. Sí, un regalo, les hacemos llegar su regalo sorpresa. Sí. Así es que ya saben, entren al score. Está en la página oficial del fanpage de Radio Surfui. 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con el desarrollo de todas nuestras notas aquí en el informativo Guillaricui. Que panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidadkuna, entero comunidadkuna, amainachu kaisi, yarkaykista muyurichishi, wasiki jepakunata, anjakacharishi, kunanka ñampara, continuankaña, laika, yankaña wasinchis urmayonman. Chito todo jepakunatapas, muyurichishi, sanjarishi, amainachu kaisi, kay defensa civilmanta wajarikamuni, yapachaykista, entonces amainachu kaisi, yapan comunidadkuna, tumpachata timpuchaykista kuyukuspaykis, amainachu kaisi wasikista yarkakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarkachu hamuchaykunatata desviarishi unuta, ama wasiman haykumunampas, sanjakacharishi, amainachu kaisi. Achektenka urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, wakay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja kuralkunatapas, ala, ama kay uno afectawananchikpa, kay para ama afectawananchikpa, masinchikpas ama urmayushananpaq, amainachu kaysi sayatan wajarikuni kay llaqta masinchikta, llapachanku, yaymanaspanku kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilka wajamushasunkischa imaña ikaña kaqtinpas, llapan comunidadninchikta, llapan distritunchikta. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajnata, no cae pura, bajarina, ponen más que todo, no cae alguien que no hay autoridades declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Sacasi, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Guillaricui. En estos momentos está en plena discusión las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3
kilómetros y medio aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nangra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nangra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos salvachinos, está en plena ejecución, señor de Radio Sur. También un terminal terrestre, son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 40 minutos, estamos de vuelta en el informativo Huillaricuy. Momento de conversar con Fred Arredondo. Vamos a hablar también un poco acerca de la política actual, la situación y también las elecciones próximas que se vienen. Imagino que Fred tiene información importante, sobre todo para nuestro distrito de Chalhuahuacho, para que de alguna manera pues se pueda generar una conciencia política en estas nuevas elecciones 2026. Fred, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, Gonzalo, buenos días a todos los que nos escuchan en estas horas de la mañana en Radio Sur. Efectivamente, sí, estamos próximos a una elección, a unas elecciones que son fundamentales en el destino de nuestra patria. Y no pareciera que estamos prácticamente ya a puertas de estas elecciones, porque como en ningún año, creo que nunca se ha presentado este contexto de tener tantos candidatos. Prácticamente, si hiciéramos una estadística o hiciéramos matemáticamente, son 38 candidatos, prácticamente 1,5 por cada región, y eso pinta de cuerpo entero nuestra política, nuestro sistema político. Me parece que acá va a haber un desorden. No, la mayor parte no va a estar conforme. Tiene muchas aristas estas elecciones que se vienen. Son 38 candidatos, prácticamente uno para cada gusto, y la verdad que si antes que teníamos 4 candidatos era difícil, digamos, conseguir un voto informado, ahora es mucho peor. Sobre todo en nuestro contexto rural, donde el voto informado, por más esfuerzo que se haga, no ha dado resultado, ¿no? Y usualmente se vota por un consenso prácticamente comunal, por un consenso que viene desde la directiva, de los dirigentes. No es un voto que sea democrático, ¿no? A veces el presidente de la comunidad ya se ponen de acuerdo, hay que votar por este porque nos conviene. Entonces no es un voto informado, no es un voto al cual se le puede denominar democrático, porque hay unos cuantos que manejan estos votos. Lo que sí podría recomendar en los hogares, los jóvenes, los estudiantes puedan empezar a informarse y a la vez informar a sus padres, a sus abuelos, de qué se trata, qué planteamientos tiene cada candidato, cada partido,
¿En qué nos beneficiaría a nuestra comunidad, nuestro pueblo, a nuestra región? Hay que dejarnos ya de votar por las promesas que nos hacen a los diferentes candidatos, sino ver sus antecedentes, ver sobre todo sus planteamientos. Y en las sociedades un poco más avanzadas hay prácticamente 2, 3 candidatos a lo mucho, ¿no? Y nosotros hemos caído en este circo electoral de tener tantos candidatos. Se hace difícil manejar. Se vienen las elecciones ahora en abril para elegir a nuestro presidente, luego más allá nuestros alcaldes. Entonces es un año electoral muy movido, va a ser un año electoral en el cual la población tiene la necesidad y sobre todo la tarea de informarse. Vamos a estar conversando, vamos a estar hablando de los planteamientos que cada candidato tiene, y de repente podemos contribuir desde este pequeño espacio para que informemos sobre las posibilidades, restricciones, sobre los planteamientos de algunos candidatos. Claro. Gracias que sí. por el espacio. Claro que sí, Fred, hay que mantenerse informado, ¿no? Y hay que ver también si las propuestas que emiten algunos candidatos son viables, ¿no? Porque en estas elecciones pueden prometer, pues, cualquier cosa, y muchas de esas son inviables. Ya hemos escuchado algunas de las propuestas de candidatos que prometen y prometen, pero no tienen ni idea de cómo lo van a lograr, todo con tal de conseguir, pues, el voto deseado para poder llegar al sillón presidencial. Así que hay que ser muy responsables, amigos del distrito de Chalhuahuacho, sobre todo de nuestra provincia de Cotabambas, en estas futuras elecciones. Fred, te agradecemos por ese análisis y ya estamos conversando nuevamente contigo en una próxima oportunidad. Gracias por el espacio, un fuerte abrazo, tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Fred, gracias, hasta luego. Importante el análisis que hace Fred Gonzalo, ¿eh? Importante. Bueno, tocando un poco el tema político, vamos a leer algunos comentarios que nos han escrito al fanpage de Radio Surfuy. Bueno, aquí nos dicen, olvidar mencionar que los recursos que administran los municipios, gobiernos regionales y ministerios provienen de la gran parte de la actividad económica. Los impuestos y el canon permiten financiar carreteras, educación, salud, servicios básicos para la población. Aquí otro comentario nos dice, Zapa Purik, dice por aquí, señores de los analistas de la radio, quien sea puede armar propuestas falsas y por lo tanto eso nunca se cumple. Simplemente para engañar por campaña nada más, eso nadie cree, dice por aquí, ¿no? Bueno, son comentarios. Nosotros estamos leyendo los comentarios de la gente que están escribiendo al fanpage de la radio. Franco Wilca comenta por aquí, Rapé López, ¿cuándo pagará sus deudas? Y peor, es candidato a la presidencia. Si gana, ¿cómo va a cobrar las deudas de las grandes empresas que deben al país? Esas cositas también hay que difundir, señores periodistas, dice aquí el señor Franco. Bueno, otro comentario por aquí, Isaías Arcos Escalante, de ley. Rico Garci, no hay más, hoy gana el Garci, indica por aquí que nos van comentando a través de nuestro fanpage. Bueno, son comentarios y aquí estamos abiertos para poder leer sus comentarios y también escucharlos, ¿no? Somos un medio de comunicación abierto a todos. Tenemos comunicación. Tenemos comunicación para todos ustedes y bueno, buenas noticias, David, sobre todo en el sector educativo para nuestra provincia de Cotabambas, porque ya han salido los resultados del concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2026. Este es el 8º concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2026 y bueno, dentro de los ganadores tenemos por supuesto a nuestra querida Cotabambas. Para ello vamos a conversar con el profesor Obdulio. Profesor Obdulio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huyaricuy. Gonzalo, buenos días. Igualmente a todos tus oyentes de tu informativo. Así es, como indicaba, hoy día hemos amanecido con mucha alegría viendo los resultados del 8º concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2026. Esta vez se adelantaron las fechas y ya tenemos resultados.
Y quería felicitarle, ¿no?, a todos los ganadores de la provincia de Cotabambas, que han sido 4 instituciones educativas. Esta vez, si nosotros también estamos dentro de eso, la institución educativa Javier Erauz Pérez de Casa, Chalhuahuacho, ¿no? Y quiero felicitar primero a mis estudiantes, a los papás, que ellos han involucrado para realizar este proyecto, ¿no?, en nuestra institución educativa, señor Gonzalo. No, felicitaciones a usted, profesor Obdulio, que es uno de los promotores de este club de lectura Tejiendo Historias en Familia en la comunidad de Jasa, en la institución educativa Javier Erauz Pérez. Felicitaciones por este logro, por este concurso nacional de proyectos de innovación educativa. Profesor Obdulio, para que la gente más o menos pueda entender resumidamente, por favor, ¿en qué consiste este club de lectura Tejiendo Historias en Familia ahí de la comunidad de Jasa? Sí, nosotros hemos implementado un proyecto que consiste en una implementación, una mejora de efectivamente el plan lector en nuestra institución educativa, con una estrategia de implementación de bibliotecas escolares. Tenemos uno, y hemos involucrado a las familias y los estudiantes, que ellos también tienen otras bibliotecas netamente familiares, donde que ellos realizan las lecturas, ¿no?, juntamente con los padres de familia, con los familiares, con los abuelos, con los hermanos menores. Entonces es una de nuestras estrategias. También tenemos bastantes, ¿no?, a veces nos juntamos en la institución educativa con todos los padres y los estudiantes para hacer lecturas al aire libre o lecturas divertidas en la misma biblioteca. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, señor Gonzalo, en la institución educativa de Casa. Perfecto, profesor Obdulio, felicitaciones a cada uno de los niños, a usted, al director, a los padres de familia también que se ven comprometidos con esto, en este club de lectura. Entendemos que vienen también, profesor Obdulio, o en su momento han recibido pues el apoyo de la empresa privada, en este caso la empresa minera Las Bambas, para sacar adelante también este club de lectura. Sí, efectivamente, en la primera parte nosotros el 2023 nos hemos presentado a la FONDEF. No hemos podido ganar y sin embargo hemos solicitado a la empresa con la ayuda de las autoridades, con todos ellos, entonces nos han aprobado, ¿no? Nos han implementado la primera parte de nuestra biblioteca, entonces con eso ya hemos tenido ya bastantes recursos ya para presentarnos a otros concursos, ¿no? Entonces también agradecemos a la empresa que nos ha apoyado bastante. Y ahora ya estamos en otra categoría, nosotros ya estamos en categoría de consolidados. Hay otros también, hay otros, bastantes categorías. Ahora esta vez se ha implementado 4 categorías, entonces estamos en eso, señor Gonzalo, y quiero felicitar a los demás también, a la institución educativa de Antapampa de Akira, ellos también han sido ganadores, otra institución educativa de Cocha, también de Akira, y uno de Coyurque, es la institución educativa 5098 de Huancuy. Entonces, y bueno, felicitar a todos los que se han presentado. Nos hemos presentado varias instituciones, es un trabajo arduo que también necesita tiempo y que sigan, ¿no? Que sigan ahí trabajando e innovando en sus instituciones educativas. Seguramente va a haber oportunidad que ellos también que ganen, ¿no?, en las próximas ediciones de estos concursos, señor Gonzalo. Perfecto, profesor Obdulio, felicitaciones una vez más por haber logrado pues esta distinción en el 8º concurso nacional de proyectos de innovación educativa 2026 con el club de lectura Tejiendo Historias en Familia en la comunidad de Jasa, en la institución educativa Javier Erauz Pérez. Yo he tenido la oportunidad, profesor Obdulio, de conversar con los chicos, de estar también con usted ahí en plena ejecución de este proyecto, y sin duda alguna es algo que nos enorgullece mucho a todos los cotabambinos, a todos los pobladores de nuestra región Apurímac, porque se ve el empeño de usted, profesor, de los niños y también de los familiares por sacar adelante este club de lectura y también por seguir abogando por la educación en nuestra provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias, profesor Obdulio, por este enlace, y seguramente más adelante nos va a traer muchas más buenas noticias desde la comunidad de Jasa y la institución educativa Javier Erauz Pérez. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos con más información a través del informativo Uyaricuy. Y sobre esta información, Gonzalo, que hemos leído de hecho en nuestros titulares, ¿no?, relacionada a lo que es
sobre esta fiesta que es, ¿no?, que se va desarrollando en este distrito importante como es de Akira. Y a propósito del tema de los carnavales, ¿no?, la gente sigue disfrutando y el domingo van a desarrollar unas yunzadas más, nos indican en algunas zonas. ¿Todavía queda? Sí, todavía hay remanente, nos dicen por aquí. Nos dicen, por favor, difundan, los carnavales aún continúan en Chalbohuacho, ¿no?, en algunas zonas. Bueno, con calma, ya va a empezar el mes de febrero, pero bueno, continuando. Hay gente que sigue haciendo sus carnavales. 7:55 minutos. Bueno, en otro lado de la información, les comento que la Municipalidad Distrital de Akira está desarrollando acciones y sanciones frente a la contaminación ambiental. Así es, la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Servicios Municipales y Medio Ambiente, mediante la Oficina de Defensa Civil y la Oficina de Rentas, informa a la población que viene intensificando las acciones de prevención, fiscalización y control frente a los actos que generen contaminación ambiental en el distrito. Bueno, se vienen realizando intervenciones directas a personas naturales y jurídicas que incurran en prácticas contaminantes, ¿no?, las cuales afectan a la salud pública, especialmente de niños, adultos, mayores y familias en general. Estas acciones conllevan sanciones administrativas que pueden incluir notificaciones preventivas, multas económicas, obligación de limpieza inmediata, reparación del daño ocasionado y otras medidas correctivas establecidas en la normativa municipal vigente, pudiendo incluso derivar en acciones legales conforme a ley. Bueno, el día de ayer se atendió un caso de derrame de aceite de vehículo en una de las calles de nuestro distrito, situación que generó contaminación del espacio público y riesgo para peatones y conductores. De manera inmediata, el personal municipal realizó la verificación correspondiente, procediendo a la limpieza de la zona afectada y al inicio del proceso sancionador respectivo contra los responsables. Bueno, la contaminación ambiental no solo deteriora nuestro entorno, sino que también pone en peligro la seguridad y la salud de la población. Por ello, exhortamos a los vecinos a actuar con responsabilidad y a denunciar cualquier hecho que atente contra nuestro medio ambiente. Bueno, es lo que indica en un comunicado la Municipalidad Distrital de Akira, ¿no? Cuidar nuestro distrito es responsabilidad de todos. Construyamos juntos una Akira más limpia y segura. Muy bien, felicitaciones. Distrito Akira bonito, ¿ah? La Akira de Cagacárcel. La Cagacárcel. Cagacárcel, ¿no? La cárcel de piedra. Bonito. Hemos ido, ¿no? Sí, hemos ido por ahí. Hemos ido ahí a hacer registro fotográfico, fílmico, y bonito la zona. Yo creo que dentro de los distritos, digamos, o espacios atractivos de la provincia de Cotabambas, creo que uno de los distritos que tiene mayor potencial incluso en promoción de turismo, y eso también es una coordinación que tiene que desarrollar la municipalidad junto con lo que es el gobierno regional a través de DIRCETUR o la gerencia de turismo, es que este espacio del Cagacárcel se promocione más, ¿no? Yo creo que ahí está la gestión, ahí está, digamos, el objetivo que tiene que desarrollar la municipalidad, las autoridades, para hacer alianzas para que este espacio del Cagacárcel se promocione más, porque si nosotros analizamos en todo lo que es el departamento, sobre todo la provincia de Cotabambas, Akira tiene bastante potencial turístico, ¿ah? Por ejemplo, se tiene lo que es el Cagacárcel, se tienen también las iglesias, hay un circuito de iglesias en Akira. Yo recuerdo en alguna oportunidad, Gonzalo, 2016-17, nosotros hicimos un documental de este espacio, hicimos un recorrido por cada una de estas iglesias, y realmente impresionante, ¿eh? Y también, por ejemplo, hay otros lugares atractivos turísticos que son como que centros arqueológicos que están ubicados en el distrito de Akira. Entonces, si Akira se propone se propone y dice que quiero ser el potencial, digamos, turístico de la provincia de Cotabambas, lo puede hacer porque lo tiene. Solamente hay que tener esa visión un poquito estratégica para poder ver cómo este distrito pueda venderse ante los ojos del mundo, del país, como un destino turístico, porque aparte que está cerca también a la región Cusco, y Cusco es potencial turístico, pueden vender paquetes turísticos, imagínate. Bueno, Isaías Arcos dice: Akira, lo más hermoso de Cotabambas, dice Isaías Arcos Escalante. Un abrazo para Isaías, gracias por la sintonía. Bueno, cada distrito tiene lo suyo también. ¿Qué dirá la gente de Chalhuahuacho? ¿Qué dirá la gente de Coyurqui? ¿Qué dirá la gente de Mara, del distrito de Mara? A ver si por ahí también comentan en el Facebook de la radio, a ver qué atractivo, cuál es lo más lindo que le gusta de su distrito, ¿no?
Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho, dentro de los distritos, a ver si hablamos de los distritos de Cotabambas. Cuidado que sale ahí la gente de otros distritos a decir, no, a ver, ¿qué es lo que te gusta? Me gusta mucho todos los distritos. Todos los distritos, ¿no? Para no generar... Para no herir susceptibilidades. Pero siempre hay algo, hay un distrito que te jala más, ¿no? ¿Cuál es el que te jala más? El que me jala más es el distrito de Akira, sí. Bueno, a David Ortiz le gusta Akira. Sí, a mí particularmente no voy a negar, ¿no? Es mi opinión. Se respeta. ¿A ti te gusta Coyurqui? Coyurqui, es rico Coyurqui también. Con la palta. Saludo para el profesor Richard Valencia. Escríbanos ahí en el Facebook de la radio a ver qué lindo tiene su distrito ahí como para poder visitar. Ya David Ortiz ha mencionado Akira con la Cacacárcel, el recorrido de iglesias. Bueno, la placita también es bastante Marcansaya, hay un sector arqueológico Marcansaya, creo, en el distrito de Akira. Bueno. Sí. Cada distrito tiene lo suyo. Si usted cree que su distrito es el más lindo, por ahí puede comentarlo a través del Facebook de nuestra radio o también en el WhatsApp. ¿No? ¿O qué ofrece tu distrito? La rica palta de Coyurqui. Por ejemplo, hay zonas donde te ofrece, por ejemplo, hongos. Ya están produciendo hongos. Ahí en Patario, por ejemplo, en Chila, Chuaquere. Un saludo para las mamitas de Chuaquere. Las mamitas del Club de Madres, me parece que es de Chuaquere, que ellas también son productoras de hongos y productos en base también a, ¿qué tal el hongo? Delicioso. Delicioso. No tienes idea. Yo, la verdad, para serles sinceros, no le tenía mucha fe al hongo porque lo veía y como que decía, no sea. Pero me invitaron unos platitos en Patario hace poco, un chicharrón de hongos, un cevichito de hongos. No he probado el ceviche y tampoco este chicharrón de hongos. Tienes que probar. Ya, esto es en Patario. Bueno, lo hacen en Patario, también lo hacen en Choqueca, en Chila, lo están haciendo en Guanacopampa. Bueno, todas las personas que están haciendo la producción de hongos, esto gracias al proyecto forestal implementado por la empresa minera Las Bambas, que empezó como un proyecto ambiental por la reforestación, pero se dieron cuenta en el camino que también podían producir hongos a través de estos pinos, y ahora están haciendo la comercialización de hongos, David. Es decir, hay empresas privadas, por ejemplo, ha venido una empresa de Lambayeque, se llama la empresa Simbiosis, que ha venido a comprarles sus hongos a los productores. Oye, qué bueno. Y se los están llevando para poderlo exportar, y más de 1.500 kilos ya se han podido vender. Ya están vendiendo. Ya están vendiendo los hongos. Oye, y eso es bueno. Eso es súper bueno, claro. Y además también esto los va a incentivar. Dinamiza la economía. Los va a incentivar a que puedan tecnificar muchísimo más la calidad de los hongos, porque ya se han dado cuenta que hay una oportunidad económica con la venta del mismo, porque imagínate, están viniendo empresas de distintas partes del país, en esta oportunidad de Lambayeque, están viniendo hasta aquí, hasta el distrito de Chalhuacho a comprar los hongos, y las personas pues que le han dedicado mucho tiempo, esmero, empeño a la producción de estos hongos, están viendo pues por fin los resultados, ¿no? Los frutos. Yo creo que esto es un proceso, pues, Gonzalo, definitivamente, ¿no? Mucha gente cree que los resultados se generan en el acto, o sea, ya al momento. No, este es un trabajo ya articulado de tiempo, ¿sabes? Claro, son procesos, es en años, se va desarrollando y los frutos se están dándose. Sí. Y esto también me llama, por ejemplo, en la localidad de Choquere, ¿no? Donde hacen lo que es esta artesanía con la madera, con la madera, con los pinos. Choquere, sí, hacen losqueros, hacen adornos, llaveros, sí. Me imagino que esto también lo están comercializando ya en distintos puntos. Lo están haciendo, y bueno, es increíble cómo tú ves a las personas pues felices y contentas de poder vender sus productos, así que felicitaciones a este proyecto forestal empleado por la empresa minera Las Bambas, felicitaciones a las comunidades que están produciendo hongos, como te digo, Patario, Guanacopampa, Jasa, Chila, Chuaquere. Si por ahí me olvido de alguna, disculpen, pero sí te recomiendo, David, que pruebes un cevichito de hongos. Que pruebes el chaufa de hongos. Chaufa de hongos, el chicharrón de hongos. Y ¿sabes qué también probé? ¿Sabes qué probé también? La chicha de hongos. La chicha de hongos. Espectacular. A eso de las 10, 11 de la mañana, cuando el sol está para fuerte, refrescar el día, una chicha de hongos espectacular. Por favor, consuman hongos. Oye, y a propósito, ¿cuándo vamos a ir? Pues yo ya tanto me estás vendiendo que el hongo. Por favor, a ver si nos puede invitar alguien a Choquere, a Chila, a donde producen hongos. Nosotros vamos a ver si por ahí se prepara un cevichito de hongos o un chicharrón. El chicharrón está bastante bueno. Claro, de hecho que vamos a tener que pagar definitivamente, ¿no? Claro, pero hay que probarlo. Que lo preparen, porque yo no sé si podría yo preparar, no sé cocinar los honguitos, pero las mamis ahí de Patario, por ejemplo, se hicieron unas delicias con este producto del hongo. Saludo para cada uno de ustedes, a la gente de Patario, nuestros amigos y gente que está escuchando en Choquere,
en Huanacopampa, en todas las comunidades y distritos, sobre todo de la provincia de Cotabambas. Bueno, aquí nos van escribiendo al fanpage de la radio, Gonzalo. Nos dice, por ejemplo, lo más hermoso de Cotabambas, Akira, indica aquí. Alex Huamaní nos dice por aquí, Akira es uno de los distritos más bellos de Cotabambas, pero lamentablemente falta más difundir. Sí, pues de hecho, ¿no? O sea, yo creo que como les había indicado, Akira está, o sea, si realmente, si Akira se propone, ¿no? Sus autoridades, esto es un trabajo en conjunto, pues no solamente del alcalde, sino también de todas las organizaciones sociales. Si Akira se propone, puede ser un destino turístico importante que pueda dinamizar incluso la economía de la provincia de Cotabambas. Definitivamente. O sea, eso, porque Cotabambas, Gonzalo, tiene mucho potencial, muchísimo potencial. Tiene gastronomía, tiene por ejemplo, tiene minería, tiene potencial de crecimiento. Hablamos de la provincia de Cotabambas, ¿no? Tiene turismo que se podría potenciar más en adelante. Tienes el Ticapayana, por ejemplo, que es ya patrimonio cultural de la nación, amigos. O sea, yo creo que Cotabambas está proyectado, y esto también depende mucho de cómo las autoridades no trabajen pues aisladamente, Gonzalo. A veces las autoridades solamente se enfocan en su distrito y se olvidan de los otros distritos. Qué genial sería y importante de que todas estas autoridades tengan un congreso de todos estos, de los 5 o 7 distritos, y puedan ver el desarrollo en conjunto de la provincia de Cotabambas. Un poco más articulado. Claro, ¿no? Más articulado. Todos, ¿no? Porque esto finalmente va a generar va a dinamizar la economía de la provincia de Cotabambas, y los resultados se van a ver en adelante. Pero hay que tener esta visión un poquito más amplia, un poco más estratégica, ¿no? No solamente nos centremos pues en lo nuestro. Imagínense, en unos 5 años o 10 años, el potencial que podría generarse a través del turismo, a través del tema de minería en la misma provincia de Cotabambas. Ojalá que ahora se vienen también las elecciones regionales, municipales, la gente se ponga pilas y pueda votar por autoridades que realmente apuesten por todo ello, ¿no? Que apuesten y que saquen adelante nuestra provincia de Cotabambas en los diferentes sectores. Mauro lo Puma, más hermoso, dice, bueno, Isaías Arcos dice, lo más hermoso de Cotabambas, Akira. Mauro Puma, un abrazo para mi amigo Mauro Puma, me debe unos paseos en caballo. Así, Mauro. Todavía me acuerdo, Mauro. Ya, pues, Mauro, por favor, tiene que cumplir, ¿eh? Cuando se promete, se cumple. Claro, porque como dicen, la palabra es prácticamente lo que... La ley. La ley de uno, del hombre sobre todo. Si yo te digo, oye, ¿sabes qué, Gonzalo? Vamos a hacer esto, lo tengo que cumplir. Si tú me dices, vamos a comer un cevichito de hongos, te tienes que pagar. Claro, yo lo pago, Gonzalo. Mauro Puma dice, buen día, Gonzalo. En Tambobamba, en centro poblado Chacaro, está el templo colonial más antiguo de Cotabambas. A eso no sabía, Mauro. En Chacaro. Buen dato, ¿ah? Sería cuestión de que también nos puedas invitar, Mauro, y nosotros encantados vamos para hacer la difusión de este templo colonial más antiguo de Cotabambas, Chacaro. Sin duda, oye, tengo que conocerlo, ¿eh? No sabía Chacaro, que era el templo más antiguo de Cotabambas. Bueno, 8 de la mañana con 7 minutos nos hemos pasado, David Ortiz. Momento. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. 8 de la mañana con 7 minutos. Hoy, gran partido, 8:15 de la noche. Deportivo Garcilaso contra el Cienciano del Cusco. Nosotros ya hemos soltado el flyer, amigos oyentes. Ustedes pueden colocar su score. ¿Quién gana? ¿El Cienciano o el Deportivo Garcilaso? Escríbanos al WhatsApp de la radio, el 974-782420, ¿no? 974-782420. Ya recordé. 974-782420, reiteramos, 974-782420. Escríbanos cuál es tu score para este partido. Hoy el clásico entre Cienciano y el Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. 8:15 de la noche, partidazo. Escríbanos y bueno, vamos a sortear. Justo Gonzalo ya se comprometió, porque lo que dice cumple. La palabra es la ley. Así es que escríbanos su score, 1-0 o 2-0 o empate en este partido que se viene hoy en la noche. Ya hemos lanzado el flyer también a través de nuestro fanpage de Radio Surfuy, ¿no? Escriban, hay gente que está comentando, hay mucha gente que ya va comentando, y de hecho que a los que acierten el score van a tener su premio sorpresa, ¿no? Sí, tenemos un premio para todos aquellos que puedan acertar el score de este gran partido que se va a jugar a las 8:15 de la tarde en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega.
El Deportivo Garcilaso viene de perder, ¿no? Sí, viene de perder con el Fútbol Club, Moquegua. Con Moquegua Fútbol Club, así es. Y de ahí le ganó al Garcilaso le ganó al ADT 1-0. Y el Fútbol Club Cajamarca le empató 1-1. 1-1, así es. Y bueno, a ver, vamos a ver las estadísticas del Cienciano. 1-1, el Cienciano empató con el Alianza Atlético. Universitario ganó. Ahí donde pasó. Claro, Universitario le ganó 2-1. No, el que le robó el partido fue el Cusco Fútbol Club. Pero la U le ganó 2-1 al Cienciano y el Cienciano le metió una goleada 6-1 al Juan Pablo II. David, ¿así? Yo no sé, Está peligroso ese resultado. Está peligroso ese resultado. ¿Qué pasó? Jugaron con 9 hombres de repente el Juan Pablo II. No, estaba Cuevita pues en esa oportunidad. 6-1 Juan Pablo II, imagínense ustedes. Pero bueno, hoy 8:15 de la tarde tienen para colocar el score ahí en la página de Facebook, Garcilaso versus el Cienciano. ¿Qué es lo que indica aquí en el fanpage? Henry Ernesto Borda Carrasco dice Cienciano 1, Garcilaso 2. ¿Es del Garcilaso? Claro, Henry del Garci también. Pensé que era del Cienciano, Hay mucho gato aquí, Otro gato, ¿qué es? Otro gato. Guacho aquí, por ejemplo, dice Garcilaso 2, Cienciano 0, ¿no? Guacho comenta en el fanpage de la radio también, dice Garcilaso 2, Cienciano 0. Isaías Arcos, de ley, el rico Garci, no hay más, dice aquí Isaías Arcos Escalante, está yendo por el Garci en su score. Leonardo Osorio, Garcilaso 2, Cienciano 1, oye, la mayoría está con el Garci. Daniel Ventura, Garcilaso 2, Cienciano 0. Aquí hay un empate, dice por aquí José Lima y Puma, ¿no? Garcilaso 2, Cienciano 0. La gente está comentando. Escríbanos al WhatsApp 974-782420 y al finalizar, de hecho, el partido, vamos a ver quiénes son los ganadores. Van escribiendo al WhatsApp 974-782420. Revisamos, Gonzalo. Muy bien, vamos con más noticias en el ámbito deportivo. Universitario de Deportes se enfrenta este fin de semana ante el Fútbol Club Cajamarca en el Monumental. Se enfrenta contra el Pirata Hernán Barcos y acá te presentamos el posible 11 que va a tener la U tras empatar ante Cristal 2-2. Universitario va a volver pues a las canchas contra el equipo del Pirata Barcos. Y al arco iría Diego Romero, defensa central Caín Fara, también estaría William Rivero, César Inga también estaría en la defensa junto a Andy Polo y José Carabalí. En la volante estaría Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha y Lisandro Alzugaray en la delantera junto a Alex Valera. Necesita de un triunfo la U, recordemos que viene de un empate contra el Sporting Cristal, viene de un empate contra el Cusco Fútbol Club, así que si el cuadro merengue quiere el tetracampeonato tiene que empezar a sumar de a 3 y este domingo a las 6 de la tarde es la oportunidad que va a tener frente al Fútbol Club Cajamarca el equipo del Pirata Barcos, goleador de la Liga 1. Oye, Vicky se quiere conectar, Vicky Esperanza. Se quiere conectar, a ver si tiene alguna novedad de cómo se está viviendo el clásico en la ciudad de Cusco. A ver, le damos una llamada. A ver, le vamos a llamar a Vicky Esperanza. Sí, mientras tanto, hay gente que se va comunicándose, nos van escribiendo a través del 974-782420, 974-782420. Aquí nos dice, por ejemplo, Garcilaso 0, Cienciano 2 es su score. Claro, pues siempre arriba Cienciano. Soy Daniel Ventura, un saludo especial para Daniel Ventura que está en sintonía de la radio. Hoy va a estar atento a este partido, hoy 8:15 de la noche en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Más comentarios al WhatsApp de la radio. Hola, buenos días. El partido de hoy es un empate 0-0 en este clásico del Cusco entre Cienciano y Garcilaso. Hay mucha gente que está viendo que este partido va a quedar en 0-0. 8:13, ya saben, 974-782420. Escríbanos al WhatsApp, nos pueden dar su score para este partido y a los que acierten con el score se llevan su premio, Sí, se llevan su premio. Así es que ya saben, amigos. 8:13. Ya vamos a ir con ya en la cancha, amigos, ¿sí? En el estadio Inca Garcilaso de La Vega. En las afueras, en las puertas del estadio. Sí, ya me dijo que ya salido, ha hecho un reconocimiento ahí en el campo de juego. Está desde las afueras del estadio Inca Garcilaso de La Vega, nos dice Vicky Esperanza. Vicky, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Guillaricui. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Muy buenos días, Gonzalo, y también a la gente que está en sintonía de Radio Surfuil.
Y sí, pues estamos haciendo un recorrido por las afueras del Estadio Garcilaso y ya se nota ambiente de clásico. Hemos hecho también un reconocimiento del campo. Ha llovido en la ciudad imperial en la mañana, en la madrugada. ¿Y cómo está el clima, Vicky? ¿Cómo está el clima actualmente? ¿Cómo ves el clima para hoy, para este partido, sabiendo de que este partido es 8:15 de la noche? Mira, Gonzalo, ahorita el clima está soleadito, está empezando a salir el sol. Y por supuesto el Inca Garcilaso de la Vega tiene un buen drenaje también y no va a haber impedimentos para que el campo esté en buenas condiciones. Aunque me preocupa un poco en horas de la noche. A veces en el Cusco suele pasar que durante el día solea bastante y durante la noche se viene la lluvia. Esperemos que eso no ocurra porque eso siempre de alguna manera para el público sería un poco complicado, ¿no? El tema de tener que ponerse los ponchos, cuidarse del agua y la visibilidad también no nos ayuda el tema climatológico, pero ojalá que eso no pase. Pero sí, ya se respira ambiente de clásico, chicos, ya está a la venta de las entradas, en físico hay colas en la tienda del Garcilaso y pues la gente está encendida para poder ser parte del compromiso el día de hoy en horas de la noche, a partir de las 8. Correcto, Vicky. Bueno, y ahora la pregunta de rigor, te comento que aquí David Ortiz pues no puede negar su inclinación por un color, por un hinchaje. Todos sabemos que es hincha del Garcilaso. No, por supuesto. Y él está muy preocupado porque nosotros te escuchamos en la mañana, sabemos que por ahí... ¿Cómo así? Te escuchamos, Vicky Esperanza hace programas La Pichanga de Surfu y de 5:30 de la mañana a 6:30 de la mañana es la que despierta aquí a la gente de Cotabambas, a todos los pobladores de Cotabambas. Sabemos que tiene una inclinación por el Barcelona, por el Fútbol Club Barcelona, por su hermano. Nosotros le escuchamos en las mañanas. Yo me despierto 5 de la mañana, prendo la radio y Vicky Esperanza ya está ahí. Pero no sabemos si su corazoncito va por el Garcilaso o va por el Cienciano. Vicky, la gente quiere saber, por favor. No, de hecho que ya sabemos que va por el Garci. No, por el Garci. Claro. No, chicos, yo la verdad que tengo experiencia con ambas instituciones porque he vivido muy de cerca el crecimiento de Deportivo Garcilaso, también el ascenso de la Copa Perú a fútbol profesional y también en los últimos años, en el tiempo que he hecho prensa deportiva, he estado muy cerca de Cienciano y pues, ¿qué te digo? O sea, las experiencias son diferentes. Yo sinceramente trato de ser súper neutral, no tengo ascendencia a nivel de familia que me he inclinado por un club o el otro club, pero sí, desde lo profesional pues hemos tenido nuestra experiencia particular con cada club y le tenemos un cariño muy especial a Deportivo Garcilaso y también a Cienciano, porque Cienciano también tiene lo suyo, pues. Pero chicos, ¿no? Vicky, aquí no hay blanco y aquí es las cosas claras, o sea, siempre hay una inclinación regular, o sea, vas más por el Garci. No me comprometan, chicos, no me comprometan. No, pero Vicky, por favor. Y defina de una vez. No, se va a poner triste David Ortiz. Me voy a poner triste, Vicky, por favor. Me voy a poner a llorar. Chicos. No, la gente debe estar muy a la expectativa de este partido. No, Vicky, por favor, me estás cambiando de tema, Vicky, por favor. De verdad, chicos, que yo a los 3 equipos costeños y a los equipos del interior sigo mucho, lo siento, pero... No, oye, es como cuando te niega, ¿no? No, ¿me quieres o no? ¿Me amas o no? Bueno, lo voy a pensar que... Bueno, tal vez... Bueno, pero ella está hinchando por los 3 equipos, ¿no? Según lo entiendo, Cusco Fútbol Club, el Deportivo Garcilaso y el Cienciano. Pero eso sí, Vicky, independientemente del equipo, sí o sí nos tiene que dar su score, como un análisis ya más deportivo. ¿Quién cree que gana hoy día, el Garcilaso o el Cienciano? Tú que has seguido de cerca los partidos. Sí, a ver, de manera objetiva. Es que ustedes saben, chicos, que o sea, antes del partido y a nivel estadístico, la previa, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pero el partido es el momento, ¿no? Son 90 minutos, son 11 contra 11. Y es cierto que Deportivo Garcilaso en el fútbol profesional tiene una ligera paternidad en cuanto a triunfo se refiere con Cienciano, pero creo que en este partido ahí es súper complicado. Yo pienso que, a ver, lo está organizando Deportivo Garcilaso. Yo siento que va a ir más gente de Deportivo Garcilaso, va a estar pintado de celeste el Inca Garcilaso de la Vega. Pero siento que me voy a ir en un empate, chicos, ¿ya? Me voy a ir en un empate, porque Deportivo Garcilaso no viene bien después de ese resultado último en la fecha número 4. Y Cienciano tampoco, porque empató en condición de local. Y a nivel de plantel, un poquito como que le está costando a Cienciano algunas ubicaciones, los laterales, por ejemplo, ¿no?
Entonces, por ahí diría que Deportivo Garcilaso tiene una ventaja, porque los laterales que tiene Deportivo Garcilaso son natos, ¿no? Son laterales natos y están teniendo un buen desempeño en esta temporada. Y además, en Garcilaso hay exjugadores de Cienciano. Entonces siempre todos estos condimentos forman parte de los clásicos. Pues, pero ¿no? hay que recordar, Vicky, que claro, en las estadísticas, de los 6 clásicos que se ha jugado entre Deportivo Garcilaso y Cienciano, hay una paternidad, hay una paternidad, pues, ¿no? Javier Chagui ya está se está picando Javier Chagui ahí. Pero bueno, sí, o sea, las estadísticas también pues suman también, Gonzalo, ¿no? Sí, el primer partido, claro, el primer partido fue un empate, recuerdo. El segundo partido el Cienciano lo ganó y los otros últimos partidos, que son ya 4 partidos, el Garcilaso lo ha ganado, ¿no? En los clásicos. Sí. O sea, hay una paternidad, y bien dicho, Vicky, por supuesto. Bueno, pero el score final que ha dicho Vicky es empate, ¿verdad, Vicky? Sí. Yo me voy para un empate, chicos. Un empate entonces para hoy a las 8:15 de la noche, el partido principal de esta fecha. Deportivo Garcilaso versus el Cienciano. Acá en comentarios nos dice Vicky es del Unión Pumacahuino. No sabemos si es cierto eso o no, pero dice Vicky es del Unión Pumacahuino. No sé, por ahí nuestro chacal nos ha informado. Sí, nuestro chacal. Bueno, sí, yo soy de Ticuani, ¿no? Entonces he estudiado en el colegio Mateo Pumacahua y pues sí, ahí teníamos un equipo que participaba en Copa Perú y se llamaba Unión Pumacahuino. Y claro, o sea, yo cuando estaba estudiando ahí en el colegio, pues no me perdía los partidos del Unión Pumacahuino. Y sí, por supuesto que soy hincha del Unión Pumacahuino, ¿cómo no? Soy exalumna del colegio Pumacahua. Solo para nuestro chacal, que nos da nuestro chacal. Perfecto, Vicky. Buen chacal. Perfecto, Vicky. Bueno, te agradecemos por el análisis de este partido. Bueno, al final es que gane el mejor, sea el Cienciano, sea el Garcilaso, pero que prime pues el espectáculo futbolístico, que puedan asistir las familias con sus hijos para disfrutar de este evento deportivo en la ciudad imperial del Cusco. Sobre todo fin de semana, pues, ¿no? Fin de semana, salir con la familia, ir al partido. Después del partido ir a comer algo rico con los hijos, ¿no? Que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor y que ganen las familias. No, que gane el Garci. Que gane el Garci. Claro. Bueno. Vicky. Ahí el corazoncito siempre sale. Vicky, te agradecemos por este enlace y bueno, de lunes a viernes, la pichanga de Surfui de 5:30 de la mañana a 6:30. Así es, Gonzalo, así es, chicos. Los invito a la gente que está sintonizando el informativo Huillarico y que también despierten junto con nosotros, ¿no? Desde las 5:30 en punto estamos arrancando con la información deportiva, no solamente abordando el tema del fútbol, sino de todos los deportes en general. Estamos muy al pendiente de Chanca CIC, del equipo femenino también de Andahuaylas y por supuesto del equipo de José María Arguedas en la Liga 3 en esta temporada. Perfecto, Vicky, te agradezco mucho. Un abrazo, que tengas un excelente fin de semana. Gracias, lo propio para ustedes, chicos, y para todos los que están en sintonía de Radio Surfui. Muy bien, Vicky Esperanza con nosotros de la pichanga de Surfui. Ya dio su resultado. Hoy gran partido, 8:15 de la noche. Deportivo Garcilaso versus el Cienciano del Cusco. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Muy bien, 8 de la mañana con 22 minutos en el informativo Huillaricui. Chinchilico recién me está pasando los diarios uno por uno. Diario El Comercio, Diario El Correo, Diario La República. Falta Chinchilico, los diarios deportivos, por favor. Vamos a ver si nos termina de pasar los diarios Chinchilico. Gracias, Chinchilico. Ahora sí tenemos las principales portadas de los diarios de nuestro país. Vamos inmediatamente con el diario El Comercio. El Niño afectará a agroexportaciones, pero no habría desabastecimiento. Impacto inmediato por las lluvias y el calor recaería en la producción de mango, que ya registra una merma de al menos 10% y podría jalar al 15%, así como en plantaciones de arándano y palta. Esto debido pues al fenómeno del Niño, ¿no? El Niño costero.
Otro diario que me alcanza, Chinchilico, La República, en su edición hoy, viernes 27 de febrero, ministros con prontuario. Atención, ya empezaron a salir. De los 19 ministros del gobierno de José María Balcázar, 11 tienen investigaciones en trámite o antecedentes policiales por delitos de corrupción, lavado de activos, contra el medio ambiente y de función militar. Los antecedentes judiciales y policiales aparecen consignados en las declaraciones juradas que cada uno de ellos presentó al asumir el cargo. Wilder Cifuentes es el miembro del gabinete con más investigaciones en trámite. Estamos hablando del ministro de Vivienda. Vamos con más portadas. El diario Gestión, remesas se aceleran al mayor ritmo de la última década. Entre el 2023 y el 2025, monto enviado por connacionales creció 13.2% anual, nivel superior al 4.7% observado del 2015 al 2019. Vamos con más portadas. El diario Perú 21. ¿Por qué partidos votarían los peruanos para el Senado? Ya salió la encuesta de Ipsos. Último estudio realizado a nivel nacional revela diferencias con la intención de voto presidencial. Y policía detiene a Adrián Villar por la muerte de Lisette Marzano, este caso que está siendo muy sonado en la ciudad de Lima y a nivel nacional también, ¿no? El asesinato, entre comillas, se está dando las investigaciones, pero la muerte por esta deportista nacional que fue atropellada en horas de la madrugada por un muchacho de 21 años. Están realizando las investigaciones, pero ya ha sido detenido preliminarmente. Vamos con el diario El Peruano, el diario oficial del Bicentenario. Ministros trabajan en regiones para atender emergencias por lluvia. ¿Será cierto esto? Objetivo es garantizar la respuesta rápida, coordinada y centrada en la protección de la población en riesgos por el fenómeno. Vamos, tenemos más titulares aquí, más portadas. ¿Qué diario es este, Chinchilico? El diario Expreso. Gabinete en jaque. Analistas advierten que el Congreso podría negar voto de confianza. En el Congreso crece la desaprobación al gabinete de Denise Miralles por presuntos vínculos con APP y César Acuña. Además de las investigaciones que ya también acabamos de mencionar. Diario El Correo, Adrián Villar es detenido. Policía recluye preliminarmente a joven que atropelló y mató a deportista Lisette Marzano. Tardíamente, el Poder Judicial determinó que el investigado quede bajo encierro por 72 horas. Tenemos más portadas para todos ustedes. López Chao alista fuga a México, dicen. Ponen al descubierto maniobras de izquierdista ante avalancha de denuncias. Candidato presidencial es investigado por malos manejos financieros cuando era rector de la UNI. López Chao llamó líder a cabecilla terrorista a Abimael Guzmán y luchador político a Víctor Polay. Vamos con más titulares. El diario Ojo en su portada piden cárcel para Adrián Villar, abogado de la familia de Lisette Marzano. Afirma que hay pruebas suficientes para que cumpla prisión preventiva. El diario Trome también, a prisión por Lisette, dice Adrián Villar fue detenido por 72 horas en la madrugada en su casa por atropellar y abandonar a campeona de buceo. El diario Extra dice, pelan al rey del oro. Niño y adulto acabaron heridos en balacera. Le quitaron además 3.9 millones de soles y 720 mil dólares. Está en investigaciones también este robo que ha sido en Cusco, el robo millonario, el robo del año. El diario El Popular dice, piden prisión de 9 meses para Adrián Villar. ¿Qué más tenemos por aquí? El diario Ajá dice, el mundo en peligro. Rusia le exige a Trump que libere a Maduro. Gobierno de Putin le dice a Estados Unidos que es el presidente legítimo de Venezuela, a quien consideran uno de los principales aliados de Moscú en América Latina, y rechaza las pretensiones de Washington de gobernar Venezuela de forma interina tras la incursión militar. Y el diario deportivo del Libero dice, la U pega a Alianza. Los cremas respondieron de manera categórica a la denuncia de los íntimos en contra de Rabanal, Concha y Fara. Afirman que no habrá sanción y sienten que en Matute están obsesionados con los merengues. Vamos con otro diario, Todo Sport, dice, se ven las caras, uyuyuy, Hernán Barcos regresa al Monumental y se volverá a ver las caras con Alex Valera. Le daré un abrazo, dijo el Pirata. Recordemos que le dijo muerto, ¿no? Creo que le dijo muerto Hernán Barcos a
a Valera. Bueno, y el diario deportivo dice, no soy adivino, dice Pablo Guede, respondió así respecto a cuánto el plantel de Alianza entenderá su idea. 2 horas o 15 días, no se agregó. Bueno amigos, 8 de la mañana con 29 minutos, llegamos a la parte final de las portadas de los principales diarios. Y también momento de despedirnos del informativo Huillarico y deseándoles que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, compartan tiempo en familia. Hoy, 8:15 de la noche, el partido, el Garcilaso. Me voy para Cusco. Te vas inmediatamente para Cusco, sí, David. Y de vuelta, amigos. Nos vemos en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Y mañana estoy de vuelta temprano. Muy bien, amigos. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Mi nombre es Gonzalo Huirce. Estuve acompañado de David Ortiz. También estuvo Vicky Esperanza con nosotros en los deportes. Un saludo para nuestro amigo Javier Chekya. Debe estar él también en Sicuani, me imagino. Muy bien, no hay tiempo para más. Cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana. Esto fue el informativo Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.